Viajemos por el espacio a la velocidad de la luz. A esta velocidad la ruta desde la Tierra al Sol solo nos llevaría 8 minutos, pero necesitaremos unos 35 años para alcanzar nuestro destino, lo cual sigue siendo muy rápido. Para que puedas comparar, un cohete normal tardaría unos 600.000 años en completar el viaje. Y aquí estamos, un sistema planetario sospechosamente similar al nuestro. Nuestros científicos sospechan que podría haber vida ahí, tal como en la Tierra. Una enana roja con un 30% del tamaño y peso del Sol se encuentra en el corazón de este sistema, pero lo que más nos interesa son los planetas que orbitan a su alrededor. El primero de ellos es L9859b. Su tamaño está a medio camino del de la Tierra y Marte y es muy liviano. Solo tiene la mitad de la masa de Venus. Sin embargo, la aparición de vida en este planeta rocoso es imposible. Está demasiado cerca de la estrella y es tan caliente que quemarías un pastel si intentaras hornearlo en la superficie. Es unos 37 grados más alto que el máximo de tu horno. El planeta describe un círculo completo alrededor de su estrella en solo 2 días, en comparación con los 365 días de la Tierra, y recibe 22 veces más energía que nosotros. Eso quiere decir que no solo hace calor, sino que además hay mucha radiación peligrosa. El siguiente planeta se encuentra a 4,5 millones de kilómetros de la Tierra, 13 veces menos que la distancia entre Mercurio y el Sol. Da una vuelta completa a su estrella en 3,7 días, pero lo interesante de este planeta es que es un 30% más grande que la Tierra y el doble de pesado, así que pertenece a la categoría de supertierra. Estos planetas pueden ser ricos en hielo, metano e hidrógeno, algunos de los elementos necesarios para la existencia de la vida. Muchos científicos creen que es en estos planetas donde pueden vivir las civilizaciones extraterrestres. Dicho eso, debido al gran peso de este planeta, tiene una gran atracción gravitacional. Por eso, estas civilizaciones no podrían viajar al espacio, ya que es más difícil escapar de la trampa gravitatoria de una supertierra. Sin embargo, la vida no es posible ahí, ya que también está demasiado cerca de la estrella. Al igual que en nuestro sistema solar, los 2 primeros planetas están demasiado calientes, pero el tercero parece más prometedor. L9859d es casi 2 veces más pesado que la Tierra y un 50% más grande. Los científicos han calculado que cerca de 1/3 de su masa podría ser agua. En comparación, la masa de toda el agua de la Tierra solo representa el 0,02%. La presencia de agua es la principal condición para la aparición de la vida, pero solo podemos suponer dónde se encuentra esa agua. Podría estar en la superficie, pero las altas temperaturas son capaces de transformar enormes océanos en nubes gigantes de vapor. También podría encontrarse debajo de la superficie. Bueno, aún no lo sabemos con seguridad. Pasemos al siguiente candidato del sistema. El planeta recientemente descubierto pertenece a la categoría de Super Venus, L9859e. Es un planeta rocoso y 3 veces más grande que la Tierra. Super Venus significa que es lo suficientemente pesado como para tener una atmósfera, pero las condiciones ahí son más similares a un invernadero. Hay diferentes gases que llenan su atmósfera. Los rayos estelares los atraviesan hasta llegar a la superficie y se reflejan en ella. Pero los gases densos no les permiten salir de la atmósfera, así que el planeta se calienta cada vez más. Este es el efecto invernadero que intentamos evitar en la Tierra a como dé lugar. Además, el viento solar arrastra vapor de agua y otros elementos de las capas superiores de la atmósfera hacia el espacio exterior. La vida no puede existir en un planeta como este, ni siquiera podría originarse ahí. Esto es lo mismo que sucede en la hermana gemela de la Tierra, Venus. Hasta ahora, todos los planetas que hemos observado se encuentran fuera de la zona de habitabilidad de la estrella. Esta zona es el punto que se encuentra a la distancia justa. Como no está demasiado cerca, el planeta no se calienta en exceso y el agua no se evapora al instante. Y como no está demasiado lejos, el planeta tampoco parece un desierto helado. Los planetas B, C, D y E están demasiado cerca de la estrella. Pero existe un hipotético planeta F en este sistema planetario que se encontraría en el lugar perfecto. Esta supertierra es 2,5 veces más pesada que nuestro hogar. Así que tenemos la esperanza de que sea un planeta rocoso, al igual que los demás ejemplares de este sistema. El peso del planeta F es suficiente como para tener una atmósfera densa, y la temperatura de la superficie debería permitir que el agua exista en estado líquido. Completa una vuelta en torno a la estrella en 23 días, lo que significa que literalmente es año nuevo cada 3 semanas. Sin embargo, no es muy probable que haya una civilización que lo celebre.
De hecho, la mismísima existencia de este planeta no está confirmada, ya que aún no contamos con evidencia directa. Los demás planetas han sido descubiertos con el método del tránsito. Consiste en apuntar nuestros telescopios directamente sobre la estrella y observar los cambios de brillo. Cuando se detecta una sutil caída en el brillo, un planeta ha pasado entre nosotros y ella. Como este, mientras el planeta está frente a la estrella, contamos con poco tiempo para determinar su tamaño y velocidad. A veces podemos observar los tránsitos de Mercurio y Venus en el disco solar. Existen al menos 29 planetas potencialmente habitables en el espacio lejano que pueden observar a la Tierra de la misma manera. Hay unas 1715 estrellas en un radio de cientos de años luz con una ubicación perfecta para esto. Cada estrella tiene planetas a su alrededor, pero solo 29 de ellos se encuentran en la zona de habitabilidad. Por lo tanto, podría haber vida y una civilización extraterrestre inteligente en algún lugar. Si es así, podrían apuntar sus telescopios hacia el Sol y ver un pequeño punto que pasa frente al disco solar. Además, podrían estar realizando esas observaciones desde hace al menos 5000 años. Así que tal vez hayan visto cómo nacieron y evolucionaron nuestras civilizaciones. Es más, se trata de planetas lo suficientemente cerca como para detectar ondas de radio y hasta transmisiones de televisión. Pero esto también funciona en el sentido opuesto. Las ondas de radio viajan por el espacio a la velocidad de la luz. Hemos dominado esta tecnología hace unos 100 años. Si realmente hay una civilización allá afuera, también podríamos detectar sus ondas. Hasta ahora, esto no ha pasado, así que no tenemos prueba de la existencia de la vida en estos planetas. El descubrimiento de un sistema planetario como L9859 es muy importante para nosotros, ya que siempre estamos buscando vida fuera del sistema solar. Las supertierras incluso son más adecuadas para el nacimiento de la vida que la mismísima Tierra. Esos planetas a veces se denominan superhabitables. Algunos científicos creen que la Tierra es un buen lugar para la vida, pero no el mejor. Los planetas superhabitables tienen que ser un 30% más grandes que el nuestro y el doble de pesados. Esto crearía una gravedad más fuerte, lo que haría que la atmósfera sea más densa y tenga una concentración de oxígeno más elevada. A su vez, elevaría la temperatura promedio del planeta a unos perfectos 25 grados centígrados. Así que las plantas también prosperarían ahí. Una gravedad más fuerte hace que la superficie del planeta sea más plana, por lo que podría haber más océanos que en la Tierra. Como consecuencia, la vida marina sería mucho más diversa. La estrella anfitriona también cumple un papel muy importante. Debe ser más pequeña que el Sol. Mientras más grande sea, más combustible consume, por lo que su ciclo de vida es mucho más corto. Por ejemplo, la esperanza de vida del Sol es de unos 10.000 millones de años. Pero una enana roja puede vivir hasta 30.000 millones de años, más tiempo, más oportunidades para el nacimiento de la vida y la evolución. Hasta ahora, los científicos han descubierto 24 planetas superhabitables, pero eso no quiere decir que haya vida en ellos. Dicho eso, algunos científicos creen que ya existen al menos 36 civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia, además de la Tierra. Han buscado planetas similares en el mapa estelar. Primero debemos localizar estrellas que se parezcan al Sol entre las 100.000 millones de estrellas de la galaxia. Después elegimos las que son ricas en hierro. Estas estrellas arden a la temperatura perfecta y ayudan a los planetas que las rodean a obtener un núcleo de hierro y a volverse similares a la Tierra. Ahora elijamos las estrellas relativamente jóvenes de este grupo. La razón es que, cuando envejecen, se expanden y absorben o queman los planetas cercanos. Una última cosa, busquemos los planetas de este grupo que se encuentren en la zona de habitabilidad de su estrella y voilà, 36 planetas podrían estar habitados por civilizaciones desconocidas, pero no lo sabremos con seguridad hasta que entremos en contacto con ellos. Mercurio es el planeta que suele estar más cerca de la Tierra. ¿Te sorprende? A mí sí. Venus ciertamente se acerca más a nosotros que Mercurio. Puede estar tan cerca como a 40,2 millones de kilómetros. Después de todo, Venus es el segundo planeta desde el Sol y la Tierra es el tercero. Incluso Marte se acerca más a la Tierra que Mercurio. El planeta rojo puede acercarse a nuestra casa hasta 56,3 millones de kilómetros, como lo hará en el año 2287. Lamentablemente no estaré aquí para verlo. La distancia promedio de la Tierra a Mercurio es de unos 77 millones de kilómetros, pero Mercurio sigue siendo usualmente el planeta más cercano a la Tierra. Esto se debe a que Venus suele estar en algún lugar al otro lado del Sol durante 112 días, y Marte suele estar muy lejos en su órbita altamente elíptica de casi 2 años de duración. Eso deja a Mercurio zigzagueando entre la Tierra y el Sol cada 44 días.
y por lo tanto usualmente está más cerca de la Tierra que Venus o Marte. Buena pregunta de trivia para animar a tus amigos, ¿no? 22 naves espaciales han volado con éxito a Venus y más de 30 naves espaciales han volado a Marte, pero solo 2 han ido alguna vez a Mercurio. Entonces, ¿qué tiene de difícil ir allí? Bueno, tiene que ver con el Sol. Mercurio no es solo el planeta que usualmente está más cerca de la Tierra, sino que también es el que siempre está más cerca del Sol, a 46,1 millones de kilómetros para ser precisos. Estar tan cerca crea desafíos de navegación, por decirlo suavemente. Cualquier nave espacial que vaya a Mercurio será acelerada por la tremenda atracción gravitatoria del Sol. La nave espacial se moverá demasiado rápido para entrar en órbita alrededor de Mercurio. Es por eso por lo que la primera nave que fue a Mercurio, la Mariner 10 de Estados Unidos, simplemente pasó de largo 3 veces. Pero no intentó alcanzar la órbita alrededor de Mercurio. La única otra nave que fue a Mercurio, la Messenger de Estados Unidos, tardó 6 años y medio en llegar allí. Eso sí que es un viaje. Messenger se mantuvo en órbita durante un periodo de 4 años antes de quedarse finalmente sin combustible y estrellarse contra la superficie de Mercurio el 20 de abril de 2015. Muchas naves espaciales han volado a Júpiter en aproximadamente el mismo tiempo o menos que tardó Messenger en llegar a Mercurio. El problema es la desaceleración de la nave espacial. Sencillamente se necesita demasiado suministro de combustible a bordo para encender los motores en dirección contraria y frenar la velocidad de la nave contra la gran gravedad del Sol. Disminuir la velocidad lo suficiente como para entrar en órbita alrededor de Mercurio era imposible usando la potencia de un cohete. Había que encontrar otra forma de reducir la velocidad de Messenger, una que usara poco o nada de combustible. Messenger, cargado con 9 equipos científicos de última generación, pesaba aproximadamente 1.100 kilogramos, de los cuales el 55%, o cerca de 600 kilogramos, eran combustible. Pero este no se usaría para reducir la velocidad de la nave espacial. El combustible se usaría para 5 encendidos de motor necesarios para asistencia gravitacional y también para ajustes orbitales una vez que Messenger llegara a Mercurio. Las asistencias gravitacionales usan la gravedad de un planeta y su velocidad orbital para acelerar o desacelerar una nave espacial. Si la nave se acerca a un planeta en un ángulo de movimiento hacia adelante, es decir, un ángulo en la dirección en la que el planeta gira alrededor del Sol, entonces tanto la gravedad del planeta como la velocidad orbital le dan a la nave espacial un impulso de tirachinas, aumentando considerablemente la velocidad de la nave y enviándola en una dirección diferente. Este impulso puede ser agregado al de la nave espacial encendiendo sus motores de cohetes en el momento justo. Las 2 sondas Voyager de Estados Unidos utilizaron la gravedad masiva de Júpiter para tirarse a los planetas gigantes gaseosos exteriores y finalmente fuera del sistema solar. Las ayudas de gravedad también se pueden usar para reducir la velocidad de una nave espacial, como en el caso de Messenger. Al entrar en la trayectoria orbital de un planeta por delante de él, su gravedad tira hacia atrás de la nave espacial y la frena. Es necesario encender el motor en este momento para escapar de la trayectoria orbital del planeta. Messenger realizó un sobrevuelo asistido por gravedad de la Tierra, 2 sobrevuelos asistidos por gravedad de Venus y 3 sobrevuelos asistidos por gravedad de Mercurio. Solo entonces Messenger se ralentizó lo suficiente como para entrar en órbita alrededor de Mercurio. La sonda viajó la asombrosa cantidad de 8.000 millones de kilómetros para llegar a Mercurio desde la Tierra. Eso es más lejos de lo que está Plutón de la Tierra en su punto más distante. El nombre Messenger es un acrónimo casi tan inteligente como su intrincada ruta de vuelo a Mercurio. Debido a que este es el planeta que se mueve más rápido, los antiguos griegos lo designaron como el mensajero del Olimpo. Las noticias viajaban rápido incluso en aquel entonces. Messenger son las siglas de Mercury, Surface, Space, Environment, Geochemistry and Ranging, o algo así como superficie de Mercurio, medio ambiente espacial, geoquímica y alcance. ¿Qué opinas? ¿Habrán tenido un concurso para pensar en eso? La buena noticia es que hay otra misión a Mercurio en marcha ahora mismo. Se trata de la misión espacial combinada ESA-JAXA, que llevará 2 satélites a la órbita de Mercurio. La misión no usa un acrónimo para su nave espacial. Tiene un nombre real: Bepi Colombo. No es un personaje de dibujos animados. El doctor Giuseppe Colombo, que da nombre a la nave espacial, fue un matemático italiano y profesor de mecánica aplicada. Trabajó con la NASA en la misión Mariner 10 a Mercurio. Bepi es el apodo de la infancia de Giuseppe, por el que todos lo conocían y lo querían.
La NASA se había contentado con un sobrevuelo de Mercurio, el primero. Pero el profesor Bepi calculó que con un ligero ajuste de la ruta de vuelo que permitiera una asistencia gravitacional en Venus, Mariner 10 podría volar sobre Mercurio una y otra vez en diferentes órbitas alrededor del Sol. Gracias a Bepi, la NASA obtuvo 3 sobrevuelos de Mercurio por el precio de uno. Bepi Colombo, la nave espacial, está programada para realizar 9 sobrevuelos asistidos por gravedad, 1 en la Tierra, 2 en Venus y 6 en Mercurio. Cada desaceleración planetaria reducirá su velocidad en relación con la velocidad a la que Mercurio se mueve alrededor del Sol. Esto permitirá la inserción orbital. De lo contrario, Bepi Colombo se dirigiría hacia el Sol. Una vez en órbita alrededor de Mercurio, el módulo de transferencia de Mercurio de Bepi Colombo, o MTM, para abreviar, lanzará 2 satélites, uno europeo, el MPO, Mercury Planetary Orbiter, y uno japonés, el MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter. Se espera que ambos orbiten Mercurio durante un año. En conjunto con el MCS, Mercury Composite Spacecraft, consta de MPO, MIO, MTM y MOSIF, que protege la nave espacial del Sol y alberga la electrónica de MIO. Esta sopa de letras de los componentes de la misión destaca la otra razón por la que es difícil llegar a Mercurio. Después de 6 ralentizaciones asistidas por gravedad, 6 encendidos de motor, 18 órbitas alrededor del Sol, 6 años y medio de tiempo de viaje y 14.500 millones de kilómetros de distancia, debes traer un complejo de equipos anclado. Es como ese picnic en la montaña al que te gustaría ir. No puedes conducir hasta allí, tienes que caminar un largo camino por un sendero de montaña complicado y traer repelente de insectos, protector solar y tu sombrero. Y almuerzo también. Y bebidas. No es fácil, ¿verdad? Bepi Colombo lo ha empaquetado todo. Hasta el almuerzo. No, en realidad no. El diseño es increíblemente complejo. Nada puede hacer frente al Sol, ni siquiera los paneles solares. Los paneles solares deben mantenerse girados casi en ángulo recto con el Sol, o el calor y el flujo de partículas corroerán las células solares y sin electricidad no tienes nada. Por lo tanto, en ángulo recto con el Sol, los paneles solares deben ser más largos, como si solo hubiera un poco de luz solar. Los paneles de Bepi tienen 15,2 metros de largo. El parasol debe permanecer alineado giroscópicamente hacia el Sol para que todos los instrumentos estén siempre en la sombra, pero aún tengan una línea de visión de lo que cada uno debe monitorear. Y hay muchos instrumentos. 5 en el orbitador JAXA y 11 en el orbitador ESA. Es un picnic increíble. 16 instrumentos y ni siquiera un saxofón. Como sea. Los objetivos científicos están destinados a sumar algo a lo que hemos aprendido de las 2 misiones anteriores a Mercurio. Los datos recopilados por Bepi Colombo permitirán a los científicos estudiar el interior y la composición del planeta, junto con la geología y la morfología de la superficie de Mercurio, la formación y la historia evolutiva del campo magnético, las interacciones del viento solar del planeta y el medio ambiente en general. Como un planeta rico en metales, Mercurio puede contener una gran cantidad de minerales que Messenger no pudo detectar. Bepi Colombo se lanzó en octubre de 2018 y todavía tiene un largo camino por recorrer antes de entrar en órbita alrededor de Mercurio. Sin embargo, ya pasó volando junto a este planeta y envió fotografías nuevas. La Agencia Espacial Europea está entusiasmada con su primera misión caliente. Todas las anteriores de la ESA han sido misiones frías a objetos más lejanos en el espacio, como Marte, el cinturón de asteroides, el encuentro con cometas y otros lugares lejanos en el sistema solar. Bueno, todo lo que puedo decir es mis mejores deseos para Bepi Colombo. Esperemos que todo salga bien en su misión de 427 grados Celsius a Mercurio. Y esperemos que la larga cola de gases de la exosfera de Mercurio de sodio, magnesio y potasio expulsada de la superficie del planeta por el viento solar no empañe las lentes ni cubra los paneles solares. Que pases un buen rato. ¡Chao, bebé! Esto puede parecer una escena de una película de ciencia ficción o una pintura asombrosa, pero en realidad son imágenes reales de Marte, el mismo planeta conocido por su brillante color óxido. Capas de roca y polvo cubren la superficie del planeta. Consisten en minerales ricos en hierros,
Es por eso por lo que el polvo en Marte es principalmente óxido de hierro. Flota en la atmósfera y crea una neblina de color rojo anaranjado alrededor del planeta. Pero Marte tiene algunas cosas aún más asombrosas, como estas zonas azules en su superficie. Parecen un mar de dunas esculpidas por el viento, de unos 30 kilómetros de ancho. Los astronautas vieron estas dunas en el casquete polar norte del planeta. Esa es una región que cubre un área aproximadamente tan grande como Texas. Las dunas azules formadas por los vientos tienen la forma de largas líneas de tejido. Los vientos en Marte son implacables y fuertes. Convierten la superficie árida del planeta en terrenos de gran belleza. Estos vientos están influenciados por muchos factores diferentes. Por ejemplo, las fluctuaciones de temperatura en la forma en que circula la atmósfera del planeta. La atmósfera es fina en Marte. Esa es la razón por la que el agua líquida probablemente no puede existir ahí durante un periodo prolongado. Por eso, aunque Marte tiene solo la mitad del diámetro de nuestro planeta, tiene la misma cantidad de tierra seca que la Tierra. Una atmósfera tenue es también la razón por la que el viento debe ser excepcionalmente fuerte y rápido para mover la arena y formar dunas. Los vientos generalmente se mueven de 16 a 32 kilómetros por hora en Marte. De todos modos, aunque la imagen parece bastante colorida, las dunas en realidad no son azules. Los parches azulados representan partes más frías, mientras que las regiones más cálidas son de color naranja amarillento. Las imágenes formaban parte de un conjunto de fotos publicadas para celebrar el 20º aniversario de Odisea, una nave espacial que orbita Marte. Marte tiene numerosas dunas de arena en diferentes lugares en toda su superficie. Algunas de ellas se formaron hace 1.000 millones de años, como las de la región de Valles Marineris. No han cambiado porque tanto la presión atmosférica como los patrones de viento han permanecido iguales. Pero algunas cosas cambian. Por ejemplo, algunas dunas se cubren de escarcha. Aquí, la duna principal tiene una serie de patrones oscuros. Puede deberse a que las heladas van y vienen según la temporada. Marte tiene 4 estaciones, al igual que la Tierra, pero son el doble de largas que las nuestras. Es porque Marte necesita alrededor de 2 años terrestres para orbitar el Sol. Las estaciones son más duras en el sur del planeta que en el norte. Durante el viento austral, el planeta está más lejos del Sol. Marte se mueve con bastante lentitud y su órbita es elíptica, diferente de la órbita de la Tierra, que es casi circular. La primavera en Marte es una temporada con muchas tormentas de polvo que comienzan en una parte del planeta y, eventualmente, se convierten en tormentas enormes. Se vuelven tan grandes que cubren todo el planeta. Cada planeta de nuestro sistema solar tiene algo que lo hace especial. Júpiter, por ejemplo, no solo es el planeta más grande, más del doble que todos los demás planetas combinados, sino que también tiene el océano más grande del sistema solar. Júpiter está formado por elementos similares al Sol. En su mayoría son helio e hidrógeno. En las partes más profundas de la atmósfera del planeta, la temperatura y la presión aumentan. Es por eso por lo que el gas de hidrógeno se comprime y se convierte en líquido. Esto le da a Júpiter el océano más grande, pero está hecho de hidrógeno, no de agua. También existe la teoría de que en algún lugar a medio camino del centro de Júpiter, la presión aumenta tanto que los electrones comienzan a separarse de los átomos de hidrógeno. Esto permite que el líquido conduzca la electricidad con la misma eficacia que la mayoría de los metales. Júpiter gira rápidamente, lo que crea corrientes eléctricas y genera un fuerte campo magnético. Pero como gigante gaseoso, el planeta no tiene una superficie firme. Los remolinos del planeta y las rayas son nubes frías y ventosas de agua y amoníaco. Júpiter también tiene la icónica Gran Mancha Roja, que es una tormenta increíblemente grande con nubes de color carmesí girando en sentido antihorario. Los vientos ahí son mucho más rápidos que cualquier huracán en nuestro planeta. La Gran Mancha Roja ha cambiado ligeramente a lo largo del tiempo y actualmente es más grande que nuestro planeta. Tiene 1,3 veces el ancho de la Tierra. Los científicos han descubierto que sus raíces se extienden más de 320 kilómetros en la atmósfera de Júpiter. Un ciclón tropical regular que vemos en nuestro planeta puede solo extenderse 15 kilómetros desde la parte superior hasta la parte inferior de la tormenta.
En estos días, la mancha roja se está volviendo más pequeña y más alta al mismo tiempo. Júpiter también tiene docenas de lunas y un par de anillos, pero a diferencia de los anillos de Saturno, estos son bastante débiles y en su mayoría están hechos de polvo, no de hielo. Además, hay un océano salado debajo de la superficie de Ganímedes, la luna más grande de Júpiter. Está escondido debajo de una gruesa corteza helada. Es probable que contenga más agua que todos los depósitos de agua superficial que tenemos en la Tierra juntos. Una teoría dice que este océano tiene alrededor de 100 kilómetros de profundidad, 10 veces más que el punto más profundo de los océanos de nuestro planeta. Júpiter y Saturno contienen 10 millones de toneladas de piedras preciosas. La presión dentro de las atmósferas de estos planetas puede convertir el carbono en pequeños trozos de diamantes. Si pones estos diamantes bajo temperaturas y presiones extremas, pueden derretirse. Esto probablemente resulta en una especie de lluvia de diamantes. Al principio, nuestro sistema solar era solo una nube arremolinada de gas y polvo. Eventualmente se convirtió en un disco giratorio con una estrella central en el medio. Casi todos los planetas de nuestro sistema solar se mueven en sentido antihorario alrededor del Sol. Venus es el único planeta que gira en el sentido de las agujas del reloj y Urano gira de lado. Es muy probable que estos planetas sean diferentes porque hace mucho tiempo enormes asteroides chocaron con ellos, y eso los sacó un poco de su órbita. Existe la posibilidad de que Venus sea un planeta habitable. Definitivamente no es un lugar en el que te gustaría vivir ahora, no con sus nubes de ácido sulfúrico y su tremenda presión atmosférica. Es 90 veces más grande que en la Tierra. A eso súmale temperaturas increíblemente altas. Las condiciones en Venus son muy desfavorables para las personas. A 462 grados centígrados, Venus es más caliente que Mercurio, aunque está más lejos del Sol. Esto sucede porque hay demasiado dióxido de carbono en la atmósfera de Venus y esta atrapa el calor, que hace que la temperatura suba mucho más de lo que se supone. Pero algunas simulaciones mostraron que hace unos 700 millones de años, Venus podría haber sido un lugar agradable con temperaturas moderadas y agua líquida. Esas condiciones eran ligeramente similares a las que tenemos ahora en la Tierra. Urano no es un gigante gaseoso, en realidad está hecho de hielo. Su atmósfera contiene metano que hace que el planeta luzca azul. Tiene 27 lunas, 2 conjuntos de anillos y mucho hielo en su atmósfera. Un día en Urano dura poco más de 17 horas. Ese es el tiempo que le toma al planeta completar una sola rotación sobre su eje. Pero su inclinación es tan pronunciada que la mayor parte del tiempo uno u otro polo apunta hacia el Sol. Es por eso por lo que la duración del día en el Polo Norte es de casi medio año. Y un año en Urano equivale a 84 años terrestres. Si vivieras en Urano y cerca de su Polo Norte, podrías ver el Sol en el cielo durante 42 años. Eso sería el verano. Después de esto, el Sol se pondría y tendrías que vivir los próximos 42 años en la oscuridad. Sería el invierno del planeta. Neptuno es el más distante y el más pequeño de los gigantes gaseosos. La gravedad en el planeta es similar a la que tenemos en la Tierra, pero no podrías pararte sobre la superficie de Neptuno. Es solo gas, no tierra sólida. Tritón, la más grande de las lunas del planeta, orbita el planeta de una manera muy inusual. Se mueve hacia atrás en comparación con el resto de las lunas del planeta. Titán también está girando lentamente en espiral hacia adentro de Neptuno. Algún día dentro de miles de millones de años es probable que las fuerzas gravitacionales del planeta la destrocen y se convierta en un anillo alrededor de Neptuno. Este anillo continuará siendo empujado hacia adentro hasta que finalmente se estrelle contra el planeta. Plutón es un planeta enano y un año ahí dura 248 años terrestres. Pero aunque no es un planeta propiamente dicho, Plutón tiene varias cosas interesantes que ofrecer como montañas flotantes. Los glaciares de nitrógeno de Plutón albergan innumerables colinas aisladas, cada una de ellas de hasta varios kilómetros de diámetro. Es probable que sean fragmentos de hielo de agua de las tierras altas que rodean al planeta enano. El hielo de nitrógeno es más denso que el hielo de agua. Entonces, los científicos piensan que las colinas de agua helada flotan en un mar de nitrógeno congelado como icebergs en el océano Ártico de la Tierra. ¿Listo para poner a prueba tus conocimientos? Claro que sí. Obtendrás un punto por cada respuesta correcta. Sin más preámbulos... El Sol es amarillo. ¿Crees que esto es un mito? Pídele a alguien que haga un dibujo del Sol. Lo más probable es que obtengas un círculo amarillo o naranja en el cielo. Pero sorpresa, este no es amarillo en verdad.
Si lo ves en algún lugar fuera de la atmósfera terrestre, parecerá blanco. ¿Por qué? Según la NASA, la temperatura del Sol es la razón por la que es blanco. Este se compone de todos los colores mezclados, por lo que aparece ante nuestros ojos de ese tono. Entonces, ¿por qué crees que lo vemos amarillo o naranja desde la Tierra? Las longitudes de onda de estos colores son más largas y son las únicas que llegan lejos a nuestros ojos. Los otros tonos de longitud de onda corta se dispersan en la atmósfera. El cielo luce azul para nosotros durante el día por la misma razón. Los meteoritos son calientes como el fuego cuando aterrizan en la Tierra. ¿Qué crees? ¿Mito o verdad? Cuando la gente ve una bola de fuego alrededor de un meteorito, piensa que está súper caliente. Pero esto es un mito. Los meteoritos no aterrizan de inmediato en la Tierra. La mayoría de ellos han estado en el espacio durante miles de millones de años y el ambiente allí es frío. Solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, ya sabes. Pero, ¿no caen los meteoritos a la Tierra en llamas? ¿Cómo es eso? La bola de fuego es, de hecho, el aire delante del meteorito. Es comprimido por la súper alta velocidad de este. La parte exterior se incendia, pero esa capa se desprende en el impacto como resultado del aterrizaje. Como probablemente adivinarás, cuando aterrizan los meteoritos están tibios a lo sumo, pero no calientes como la lava. La Luna tiene un lado que está permanentemente a oscuras. ¿Crees que esto es un mito o la verdad? Es un mito. Oh, vamos, primero el Sol y ahora la Luna. ¿Estoy viviendo en una mentira? La gente mira el cielo y solo ve el lado brillante de la Luna. Pero la verdad es que el Sol brilla por igual en todos los lados del satélite mientras este gira y orbita a la Tierra. Entonces, ¿la mitad de la Luna está en la sombra y la otra mitad recibe la luz del Sol de forma similar a la Tierra? Bueno, no. Al igual que nuestro planeta no tiene un lado oscuro permanente. La lógica es simple. La Luna orbita alrededor de la Tierra, pero también gira sobre su propio eje. Si lo piensas, siempre vemos el mismo lado. Los agujeros negros absorben todo lo que les llega. ¿Qué es? ¿Mito o verdad? Los agujeros negros no tienen masa ni fuerza gravitatoria infinitas, pero aún así, nadie sabe a ciencia cierta qué ocurre con las cosas que son atraídas hacia ellos. Aunque los expertos saben que los agujeros negros no tienen supergravedad. Imaginemos esto. Si hubiera uno tan grande como el Sol, no se comería de inmediato a todo el planeta. Piensa en los agujeros negros como aspiradoras. Atraen una nube de polvo cerca de su alcance, pero otras motas se quedan donde están. Así que, aunque hubiera uno que sustituyera al Sol, todos los planetas seguirían orbitando de forma similar. No entrarían en él. Si una estrella u otra cosa se pusiera a su alcance, solo entonces su gravedad afectaría al objeto. Cuando llamas a alguien, la señal rebota en un satélite. ¿Es un mito o la verdad? Es un mito, o mejor dicho, una leyenda urbana o un concepto erróneo. Como sea, hay teléfonos por satélite, pero nosotros, la gente normal, no los usamos todos los días. Y el móvil funciona de forma muy diferente. Cuando llamas a alguien, la torre más cercana te conecta con la otra persona en línea. Por eso existen las conexiones de torre, las enormes redes de conexiones de torre a torre y los cables ocultos. La Luna no tiene gravedad. ¿Alguna idea? ¿Mito o verdad? Esto es una leyenda urbana. Pregúntale a cualquier astronauta que conozcas. Si no conoces a ninguno, confía en mí. Hay imágenes que demuestran que la Luna tiene gravedad. Cuando digo que la tiene, no pienses que es similar a la de la Tierra, esa que hace caer una manzana. La gravedad de la Luna es solo una sexta parte de la de nuestro planeta. ¿Qué se siente al caminar sobre la superficie de la Luna? El segundo hombre en ella, Buzz Aldrin, mencionó que es como moverse en cámara lenta, y tal vez no muy lejos de un trampolín, pero sin elasticidad e inestabilidad. El atardecer en Marte parece azul. ¿Crees que esto es mito o verdad? Verdad. Magníficas puestas de sol. El cielo se llena de diferentes tonos de amarillo. Ahora imagina esto en azul. Según la NASA, los atardeceres en Marte se verían de ese color, observándolos con los ojos descubiertos. Esto se debe al polvo. Las partículas más cercanas al Sol aparecen en tonos azules. Existe algo llamado lunamotos. ¿Suena a mito o verdad? Verdad. Los terremotos también ocurren en la Luna, pero allí se llaman lunamotos. Sin embargo, tienen características diferentes, no son muy similares a los terremotos de la Tierra.
Un planeta puede estar lo suficientemente caliente como para vaporizar rocas. ¿Alguna conjetura? ¿Mito o verdad? Verdad, la temperatura en este universo es efectivamente muy alta. Hay un planeta cuya temperatura es suficiente para fundir e incluso vaporizar rocas. Es 2 veces más grande que la Tierra. Esta supertierra es similar a nuestro planeta, pero está muy caliente. Los expertos creen que posiblemente tenga océanos de lava y nubes que hacen llover roca fundida. 1 millón de tierras pueden caber dentro del Sol. ¿Crees que esto es un mito o verdad? Es verdad. Aunque el Sol es una de las más de 100.000 millones de estrellas de la Vía Láctea y se encuentra en el corazón de nuestro sistema solar, en él pueden caber 1 millón de tierras. Sí, parece pequeño cuando lo vemos desde aquí, pero es solo porque está muy lejos. Todos los cometas tienen cola. ¿Mito o verdad? Es cierto, aunque algunos simplemente no las muestran. Lucen como si alguien hubiera lanzado una bola de nieve al espacio. El espacio es completamente silencioso. ¿Qué dices? Shh, sé que fue demasiado fácil. Verdad, el espacio no tiene atmósfera, así que no hay forma de escuchar ningún sonido ahí. Mercurio es el planeta más caliente. ¿Mito o verdad? Mercurio es el planeta más cercano al Sol, así que esto debería ser verdad, ¿no? Bueno, no lo es. Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema solar y el segundo desde el Sol. Pero la distancia a la estrella no es lo que define la temperatura. El calor depende de la atmósfera. La de Venus está formada principalmente por dióxido de carbono y algo de nitrógeno. Esta combinación hace que la atmósfera sea muy sofocante. Cuando digo esto, lo digo en serio. A lo largo del año, la superficie de Venus se mantiene a una temperatura de unos 460 grados Celsius. La superficie de Mercurio se asemeja a la temperatura de un desierto, pero es mucho mayor en cuanto a las variaciones de temperatura. Marte tiene más gravedad que la Tierra. ¿Te suena real? Es verdad. Por ejemplo, una persona que normalmente pesa cerca de 100 kilogramos mientras está en la Tierra, solo pesaría unos 38 kilogramos en la superficie de Marte. Venus gira en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué dices tú? Esto es verdad. Venus gira en sentido contrario a muchos otros planetas. El Sol sale por el oeste y su rotación es muy lenta. Venus necesita 225 días terrestres para completar su giro alrededor del Sol. La distancia del planeta a esta estrella afecta a la duración de una rotación. Está muy cerca de ella, y esta ejerce una fuerte y notable atracción sobre los planetas. Las huellas en la Luna pueden permanecer ahí durante millones de años. ¿Crees que esto es verdad o mito? ¡Bang! Otro golpe en Júpiter. Veamos, gigante gaseoso, el planeta más grande del sistema solar, 318 veces más grande que la Tierra, 2 veces y media más grande que el resto de los planetas del sistema solar juntos. Una cosa interesante más, si se hiciera más grande, en realidad se volvería más pequeño. Verás, con más masa el planeta sería más denso. Eso haría que Júpiter comenzara a jalar sobre sí mismo. Los científicos dicen que Júpiter podría tener una masa 4 veces mayor, pero seguir manteniendo el mismo tamaño. Necesita 10 horas para hacer una rotación completa sobre su eje. Es el planeta que gira más rápido en nuestro sistema solar y es golpeado por muchos objetos espaciales todo el tiempo. Esto fue descubierto por astrónomos aficionados que observaban Júpiter y vieron un destello inusual en la superficie del planeta. Los eventos de impacto provocan destellos como ese y, por alguna razón, Júpiter recibe más impactos que otros planetas. En 1994, astrónomos descubrieron el Shoemaker-Levy 9, un cometa que chocó con el gigante gaseoso. El cometa original era aproximadamente del tamaño del que acabó con los dinosaurios. Sin embargo, este asteroide se desintegró en más de 20 fragmentos. Oscurecieron la superficie del planeta y permaneció así durante meses. 15 años después, en 2009, los astrónomos vieron una mancha negra en Júpiter del tamaño de la Tierra. Ese era el resultado de un asteroide de alrededor de 200 a 500 metros de tamaño. El asteroide más grande registrado en la Tierra golpeó el área de Tunguska, Rusia, en 1908. Esto provocó una explosión enorme, a pesar de que nunca nadie encontró un cráter. Entonces, ¿por qué Júpiter es el objetivo de tantos objetos espaciales?
Los asteroides y cometas que pasan por la Tierra y Júpiter van casi a la misma velocidad. La densidad numérica del objeto espacial que pueda interactuar también es casi la misma, pero la sección transversal de lo que podrían golpear es muy diferente. Júpiter tiene 11 veces el diámetro de nuestro planeta, lo que significa que tiene alrededor de 125 veces la sección transversal. Cuanto más masa tiene un planeta, más fuerte es su atracción gravitacional. Por lo tanto, atraerá algunos objetos espaciales a la deriva. Nuestro campo gravitacional es más débil que el de Júpiter. Si algún objeto pasa cerca de nosotros moviéndose a una velocidad de 35.888 km por hora o menos, nuestra fuerza gravitacional lo atraerá. Los asteroides y los cometas suelen moverse a mayor velocidad. Júpiter atrae a la mayoría de los cometas y asteroides que pasan. Si nuestro planeta fuera golpeado por objetos tan grandes con tanta frecuencia como Júpiter, tendríamos una extinción como con los dinosaurios. Miles de veces más a menudo. En 2020 los científicos descubrieron que había un asteroide inusual en la órbita de Venus, el primero ahí, del tamaño de una pequeña montaña y rico en minerales que podemos encontrar en las rocas profundas de la Tierra. Incluso piensan que podría ser una pista de un conjunto más grande de asteroides creados cuando se estaba formando nuestro sistema solar. Ese no es el único misterio alrededor de Venus. El planeta tiene vientos increíblemente violentos que impulsan nubes y tormentas alrededor del planeta a velocidades superiores a 354 km por hora. Eso es 60 veces más rápido de lo que gira Venus. Además, los científicos aún no están seguros de qué sucedió con sus océanos. Creen que dado que el planeta está tan cerca del Sol, el agua se evaporó y pasó a la atmósfera en forma de vapor. Atrapó el calor proveniente del Sol, calor que habría vaporizado más y más agua con el tiempo. Venus probablemente tuvo un entorno como en la Tierra, pero hace mucho tiempo. Una teoría dice que muchos cometas y asteroides chocaban contra Venus. Miles de millones de piezas del planeta volaban por todas partes. Algunos incluso pueden haberse estrellado contra la luna de la Tierra. Las piezas que se estrellaron contra nuestro planeta probablemente estén enterradas muy profundamente, ya que tenemos una mayor actividad geológica que la luna. Urano también tuvo una colisión, pero más grave que una con asteroides. El resto de los planetas de nuestro sistema solar tienen en su mayoría un eje de rotación que apunta hacia arriba, desde el plano de la eclíptica. Urano está inclinado, acostado de lado. Entonces, una estación ahí dura 42 años. Cuando su polo sur o el polo norte apuntan al Sol, la mayoría de los planetas también giran en sentido antihorario, cuando los ves desde arriba de nuestro sistema solar. Venus hace lo contrario, lo que significa que tal vez fue expulsado del eje hace mucho tiempo. Urano puede haber chocado con el otro cuerpo espacial hace millones de años. Cuando nuestro sistema solar era aún muy joven, la configuración orbital de Saturno y Júpiter puede haberse cruzado. Sus fuerzas gravitacionales crearon un impulso orbital y lo transfirieron a Urano. Eso lo dejó fuera de eje. Millones de asteroides orbitan alrededor del Sol y no muchos pasan por la Tierra, por lo que no tenemos muchos cuerpos espaciales peligrosos que se acerquen a nosotros. Tenemos el plan de visitar Marte en la década de 2030 y los científicos esperan que no sea el objetivo de algunos cuerpos espaciales más grandes. Se forman nuevos cráteres en el planeta rojo cada 1 o 2 días. Pueden tener 4 metros de ancho, lo que significa que podrían haber sido formados por objetos del tamaño de una pelota de fútbol. Dado que su atmósfera es más delgada que la nuestra, los cuerpos más pequeños pueden ingresar más fácilmente. La mayor parte del norte de Marte son tierras bajas suaves. El sur es más alto, está lleno de cráteres y el interior del planeta tiene una sorprendente cantidad de metales raros. Una teoría dice que esto se debe a que un gran cuerpo celeste chocó con Marte y arrancó una parte de su mitad norte. Los escombros de ese asteroide rodearon el planeta y luego se mezclaron en 2 pequeñas lunas que orbitan alrededor de Marte. También tenemos algunas rocas de Marte en la Tierra que se encuentran en el desierto del Sahara, la Antártida y algunos otros lugares del mundo. Algunas de esas rocas tienen gas químicamente igual que la atmósfera de Marte. Las rocas probablemente vinieron debido a una gran explosión que ocurrió cuando algún asteroide o meteorito fue expulsado de Marte y aterrizó en nuestro planeta. Mercurio también tiene una atmósfera delgada, por lo que hay muchos choques más pequeños ahí. Imagínate despertar, ir a la ventana y ver que hay lluvias de micrometeoritos todas las mañanas. Eso es algo que sucede en Mercurio. Este extraño patrón meteorológico da forma a su atmósfera, llamada exósfera. Mercurio es tan denso que su núcleo de hierro pesado representa 2/3 de su masa total. Los científicos piensan que podría haber sido más grande en el pasado, pero muchas colisiones hicieron que la superficie se erosionara.
Ha sido constantemente bombardeado por rocas espaciales que dejaron marcas de cráteres. Las llanuras en su superficie parecen haber sido creadas debido a que lava volcánica que se derramó sobre la superficie y luego se secó suavemente. Muchos cráteres están llenos de ese material, lo que significa que hay una cosa más que sacudió el mundo de Mercurio: los volcanes. Hay un grupo inusual de asteroides descubiertos cerca de Neptuno, con una amplia gama de tamaños, desde grandes áreas metropolitanas hasta pequeñas rocas. Se cree que provienen de un grupo de asteroides llamado Cinturón de Kuiper, que forma un anillo mucho más allá de Neptuno. Pero estos nuevos asteroides tienen colores diferentes a los del Cinturón de Kuiper. Están tan lejos del Sol que se supone que su superficie se mantendría casi sin cambios, pero tienen un color similar a los asteroides bañados por el Sol alrededor de Júpiter. Como el resto de los planetas, Neptuno recibe calor del Sol, pero hay algo misterioso dentro del planeta que hace que genere más calor del que recibe. Esto afecta su clima, y Neptuno tiene el clima más extraño de todo el sistema solar. Tormentas enormes, vientos increíblemente fuertes, nubes como cirros que cambian rápidamente todo el tiempo. Hay manchas oscuras en su atmósfera, vienen y van. Recibimos 1000 veces más luz solar que Neptuno. Gigantes gaseosos como Saturno y Júpiter pueden proteger nuestro planeta de los asteroides. Sin ellos, los grandes impactos que crearon suficientes escombros para formar tanto lunas como otros planetas ocurrirían con más frecuencia. Hay un gran asteroide que se dirige hacia Saturno que podría hacer un posible sobrevuelo en 2031, y es más de 10 veces más grande que el asteroide que borró a los dinosaurios. Titán, una de las lunas que orbitan alrededor de Saturno, tiene un 80% más masa que nuestra luna. Es, en realidad, la única luna de nuestro sistema solar que tiene atmósfera. Es 1,5 veces más gruesa que la nuestra y se compone principalmente de nitrógeno, como nuestra atmósfera. Nadie sabe de dónde vino todo ese nitrógeno. Sin embargo, a diferencia de Saturno y la mayoría de los otros lugares de nuestro sistema solar, su luna tiene un potencial real para albergar vida. Te presento a un planeta errante. Se trata de un vagabundo cósmico al que nadie quiere llevar a casa. Básicamente, un planeta errante es un planeta que ha sido expulsado de su propio sistema estelar y ahora viaja sin rumbo fijo por el espacio como un solitario cósmico. Estos planetas no son solo una teoría. Los científicos han detectado a algunos de ellos en nuestra galaxia. De hecho, se estima que puede haber muchos de estos nómadas cósmicos deambulando por la Vía Láctea. Y no son solo pequeños mundos rocosos como la Tierra. Algunos de ellos son gigantes gaseosos, muchas veces mayores que Júpiter. Estos colosos podrían tener sus propias lunas e incluso sus propios minisistemas orbitando a su alrededor. Por ejemplo, uno de los planetas errantes más famosos tiene un nombre complicado. Aquí está, léelo tú mismo. Se encuentra a unos 80 años luz de la Tierra y fue descubierto en 2013. Se estima que este planeta tiene unas 6 veces la masa de Júpiter y se cree que tiene unos 12 millones de años. Pero el hecho de que estos solitarios cósmicos no orbiten una estrella no significa que sean helados. Todavía pueden generar calor y algo de luz a partir de sus propios procesos internos. Algunos incluso pueden tener campos magnéticos y auroras como la Tierra. En otras palabras, los planetas errantes son potencialmente habitables si reúnen las condiciones adecuadas. ¿Cómo sería la vida en un planeta así? ¿Podríamos habitar un mundo de estas características? Vivir en un planeta errante significa tener una existencia solitaria. No tienen un sol cálido para disfrutar, ni una atmósfera acogedora en la que acurrucarse, ni vecinos cósmicos con los que hacer una parrillada. Por eso tenemos que ser creativos. Empecemos por el problema más obvio. Lo pasaremos mal sin luz ni calor. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, tendríamos que invertir en unos calefactores muy sofisticados y llevar trajes espaciales supercalentitos y a la moda. O podríamos inventar una nueva forma de generar electricidad sin depender de la energía solar. ¿Qué tal, por ejemplo, la energía geotérmica? Eso sí que es elegante. Cada planeta tiene una fuente interna de calor. Sin ella no serían más que rocas frías y sin vida flotando en el espacio. Este calor interno puede aprovecharse y utilizarse para suministrar energía a todo tipo de cosas, desde viviendas hasta fábricas o naves espaciales. Es como tener una bañera de hidromasaje lo suficientemente grande como para alimentar a una ciudad entera. Y lo más probable es que esa ciudad se encuentre bajo tierra, más cerca de la fuente de calor.
Y en cuanto a la luz, probablemente tendríamos que construir linternas muy brillantes. O tal vez aprender a diseñar genéticamente organismos bioluminiscentes para iluminar nuestras casas. Imagínate bases espaciales llenas de setas y plantas de neón. Por cierto, hablando de plantas, la vida vegetal sería bastante difícil de conseguir sin una estrella. Entonces, ¿qué comeríamos? Bueno, podríamos utilizar los mismos respiraderos geotérmicos de los que hemos hablado, o algunas reacciones químicas para mantenernos. Y quizá desarrollaríamos un gusto por los alimentos ricos en azufre o empezaríamos a fermentar nuestras propias bebidas a partir del burbujeante lodo volcánico. ¡Qué rico! Pero además de la comida, tenemos un problema más importante. Vivir en un planeta errante nos quitaría la respiración, literalmente. No tendríamos nada de aire. Verás, no todos los planetas errantes tienen atmósferas buenas y estables. Todo depende de su tamaño, su composición y otros factores. Pero aunque nuestro nuevo hogar tuviera una atmósfera, podría ser increíblemente delgada e inestable. No tendríamos bonitos cielos azules ni espectaculares puestas de sol que admirar. En su lugar, estaríamos mirando al infinito vacío del espacio, donde las estrellas serían más brillantes que nunca. Y olvídate de los patrones climáticos. Sin atmósfera, no tendríamos lluvia, ni nieve, ni tormentas eléctricas. Y esos son solo algunos problemas menores. Lo que es peor, la temperatura del planeta fluctuaría de manera salvaje, pasando de un calor ardiente a un frío gélido. Sería como vivir en un horno que se enciende y se apaga constantemente. Y, por último, estaríamos expuestos a todo tipo de escombros espaciales y radiación cósmica. Así que si no quieres quedar rostizado, invierte en un buen protector solar. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, tendríamos que encontrar una forma de generar nuestro propio oxígeno y crear algo parecido a una biosfera adaptada al planeta errante. Por ejemplo, podríamos cultivar algunas plantas capaces de producir oxígeno o aprender a filtrar el aire como un purificador de alta tecnología. Finalmente, tenemos otro problema importantísimo: encontrar agua. Por suerte, los océanos submarinos podrían darnos una mano. Los científicos sugieren que algunos de estos planetas podrían tener océanos submarinos. Sería como vivir en un globo de agua gigante enterrado bajo tierra, con el suelo bajo los pies hecho de hielo y roca. En otras palabras, podríamos explotar estos océanos subterráneos para que nos proporcionen una fuente de agua para beber, cultivar y fabricar cosas. Tal vez incluso con algunos otros recursos y materiales que nunca hemos visto antes. Y, por cierto, ¿quién sabe qué tipo de extrañas criaturas podrían estar al acecho en esos mares subterráneos? Pero no te preocupes. Aunque no tengamos ningún oasis bajo la superficie, también existen otras opciones. Podríamos obtener agua de los cometas, de las minas de hielo e incluso de la atmósfera, la que acabamos de crear. Por último, necesitamos encontrar y extraer algunos recursos naturales para construir nuestros hogares y otras cosas. Y un planeta errante tal vez no posea los mismos tipos de recursos que un planeta que orbita alrededor de una estrella. Es como intentar encontrar tesoros en un desierto. No es algo seguro. Puede que tengamos que depender de lo que nos brinden los asteroides cercanos. Y si queremos extraer recursos naturales del propio planeta, pues quizás haya que perforar kilómetros de hielo y roca. Pero bueno, si estás preparado para el reto, siempre hay una posibilidad de que te hagas rico en un planeta errante. Y quién sabe, tal vez descubras recursos aún más valiosos que el oro o los diamantes. ¡Estupendo! Parece que hemos resuelto los problemas más importantes, aunque podrían presentarse otras pequeñas dificultades. Por ejemplo, también tendríamos que lidiar con días y noches muy largos, dependiendo de la velocidad de rotación de nuestro planeta. Y no habría un ciclo día-noche normal y regular. La rotación del planeta podría ser tremendamente impredecible. Tal vez tendríamos noches que duran semanas, lo que podría alterar nuestros horarios de sueño. Habría que conseguir un café muy fuerte para aguantar esas largas y oscuras noches. Pero, hipotéticamente, podemos adaptarnos a estas cosas y superar todos los retos. Ahora, por fin, bienvenidos al planeta errante, donde el sol nunca sale, pero las aventuras nunca acaban. Gracias a nuestra avanzada tecnología, hemos conseguido crear un entorno cómodo y habitable en este mundo antaño estéril. El cielo sobre nosotros es de un hermoso tono azul, lleno de esponjosas nubes blancas y alguna que otra bandada de criaturas voladoras. No preguntes.
Cuando salimos de nuestros hábitats subterráneos, nos recibe un mundo lleno de sorpresas. Plantas y animales extraños se han adaptado a las condiciones únicas de este planeta, algunos con características bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. Y ten cuidado si quieres nadar en los océanos subterráneos. Pueden ser el hogar de criaturas de aspecto increíble que quieren darse un festín de... Bueno, ya volveremos a eso. Tal vez. Como puedes ver, hemos diseñado ciudades en expansión y comunidades prósperas, alimentadas por la energía geotérmica del planeta. También hemos creado un montón de fuentes de luz artificial que mantienen los lugares brillantes durante las oscuras y frías noches. Por supuesto, seguimos teniendo algunos problemas con la navegación y el cronometraje, pero las cosas ya no son tan aburridas como antes, ¿verdad? En resumen, vivir en un planeta errante tendría sus retos, pero también podría ser una forma muy emocionante de experimentar el universo. Puedes pensar que la Tierra es bastante grande, pero el Sol constituye casi el 99,9% de la masa de todo el sistema solar. El resto está formada por los planetas y sus satélites, asteroides, cometas, gas y polvo. Está a unos 150 millones de kilómetros de nuestro planeta, pero nos mantiene calientes todos los días. Su temperatura es de aproximadamente 5.537 grados Celsius, pero el espacio que lo rodea está frío como el hielo. Para entender esto, necesitamos distinguir entre calor y temperatura. El calor es la energía dentro de algún objeto. La temperatura es algo que nos dice si ese objeto está caliente o frío. Cuando el calor se transfiere a ese objeto, hace que suba su temperatura. Cuando el objeto pierde calor, la temperatura baja. El calor se puede transferir de tres formas diferentes. El Sol lo hace a través de la radiación. Eso significa que libera calor en forma de luz. Tu cuerpo también irradia calor, pero como ondas infrarrojas. Es por eso que las cámaras termográficas detectan que estás en una habitación incluso de noche. Cuanto más caliente esté el objeto, más calor irradiará. La temperatura solo afecta a la materia. Dado que el espacio es principalmente vacío, no tiene suficientes partículas para que el calor se transfiera de otra manera, que no sea a través de la radiación. Cuando el calor proveniente del Sol llega a un objeto, los átomos comienzan a absorber energía, pero el calor no se puede transferir porque no hay materia en el espacio. Esos átomos y moléculas en el espacio absorberán el calor y simplemente permanecerán así, mientras que el vacío frío permanecerá frío. Hay mucha materia dentro de la atmósfera de la Tierra, por lo que la energía del Sol se puede transferir fácilmente, pero si colocas un objeto fuera de la atmósfera de la Tierra bajo la luz solar directa, terminaría calentado a 120 grados Celsius porque es una materia hecha de átomos y moléculas. La temperatura del vacío es de menos 270 grados Celsius. Eso significa que, dependiendo de dónde te encuentres, el espacio puede quemarte o congelarte. En realidad el Sol no es amarillo. Emite luz en una amplia gama de longitudes de onda. Podemos saber tanto su temperatura como su color por el pico de su espectro. Por ejemplo, las estrellas más frías aparecerán rojas y las estrellas más calientes serán azules, con estrellas amarillas, naranjas y blancas en el medio. Cuando se trata del Sol, el espectro alcanza su punto máximo en una longitud de onda que normalmente llamaríamos verde, pero nuestro ojo lo percibe de manera diferente. Entonces, este tono verde, en combinación con otras longitudes de onda del espectro, se verá blanco para el ojo humano. Generalmente, vemos al Sol como amarillo porque nuestra atmósfera dispersa la luz azul de manera más eficiente que la roja. Durante el amanecer y el atardecer, hay más luz roja en el espectro del Sol, lo que nos brinda paisajes asombrosos. Las manchas solares son partes de la superficie visible del Sol que son, en promedio, mucho más frías que el propio Sol. Se superponen con partes que tienen un campo magnético aumentado. Estas partes no permiten la liberación de calor a la superficie visible del Sol. De esta forma, el resto de la superficie es 3 veces más brillante que esas manchas solares. Ese contraste las hace parecer casi negras. Pero si pudiéramos tomar una mancha solar aparte del Sol y colocarla en algún lugar del cielo nocturno, sería diferente, tan brillante como la Luna cuando la vemos desde la Tierra. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran en la misma dirección porque se formaron a partir de una nube protoplanetaria, excepto Urano y Venus. Probablemente hayan tenido un fuerte impacto que los hizo girar en la dirección opuesta. Pero es diferente con las galaxias. Por lo general, no se forman a partir de la misma nube de polvo y partículas. Además, no están distribuidas aleatoriamente en el espacio. Vienen en filamentos, hebras delgadas y densas de materia oscura y galaxias con vacíos en el medio. Las protogalaxias están unidas por fuerzas gravitacionales en pequeñas áreas del espacio.
Probablemente esto se deba a la distribución de la materia oscura en todo el universo. La materia en los filamentos se mueve como un sacacorchos y se dirige hacia la zona más densa. Entonces podría haber una dirección común en la que las galaxias tienden a girar, pero en su mayoría es aleatoria. Y existe la posibilidad de que veamos un ascensor lunar algún día. Sí, un cable anclado a la superficie de la Luna. Se extendería más de 400.000 kilómetros. No podríamos conectarlo directamente a nuestro planeta porque tanto la Tierra como la Luna se están moviendo. Pero podríamos mantenerlo en lo alto de la órbita de nuestro planeta. Algunos investigadores creen que podríamos construir un ascensor de este tipo por unos pocos miles de millones de dólares. La Luna tiene recursos que definitivamente podríamos usar. Una forma rara de helio encontrada allí podría ser de utilidad en las centrales eléctricas de fusión de nuestro planeta. Además, podríamos tomar algunos otros elementos raros y usarlos en teléfonos inteligentes y el resto de la electrónica. Entonces, después de alrededor de 53 viajes hacia arriba y hacia abajo, el ascensor podría apagarse solo. El cable sería tan grueso como un lápiz, pero su peso rondaría las 40 toneladas. Incluso podría estar hecho de materiales que ya tenemos aquí en la Tierra, sin necesidad de inventar algo. Podría haber una combinación de dos ascensores. Una nave espacial subiría un ascensor desde la superficie de nuestro planeta hasta una estación espacial. Después sería transportado hacia la Luna. Habría otro ascensor para finalmente bajar a la superficie de la Luna. Los planetas de nuestro sistema solar tienen órbitas predecibles y estables, pero las colisiones de gigantes gaseosos podrían haber ocurrido en una etapa temprana cuando todavía se estaba formando el sistema planetario. En caso de una colisión frontal, dos gigantes de gas se fusionarían. No acabarían perdiendo su masa, los materiales de sus envolturas gaseosas o sus núcleos sólidos. Y una colisión de este tipo a mayor velocidad provocaría la pérdida de la mayor parte del gas envolvente. Y a velocidades muy altas, ¡boom!, ambos planetas desaparecen. Es diferente si no se trata de una colisión frontal. Si los dos núcleos logran evitarse completamente entre sí, los gigantes gaseosos no se fusionarán, pero perderán parte de la masa. Los gigantes gaseosos incluso podrían cambiar su forma debido a tales colisiones. Los astrónomos descubrieron que hay una galaxia extremadamente lejos de nosotros que se parece a nuestra Vía Láctea. Ahora la vemos como era cuando el universo tenía solo 1.400 millones de años. Y ahora tiene 13.800 millones de años. Se necesitaron más de 12.000 millones de años para que la luz viniera de esta galaxia lejana hasta nuestro planeta. Y esta galaxia es pacífica, estable y sorprendentemente no caótica, a diferencia de todas las demás galaxias que fueron bastante turbulentas en sus primeras etapas. Para dejar la Vía Láctea, tendríamos que viajar a unos 25.000 años luz del centro de la galaxia, o 500 años luz verticalmente. Nuestra galaxia es un disco de estrellas que se extiende cerca de 100.000 años luz de ancho y tiene 1.000 años luz de espesor. El Sol, nuestra estrella central, se encuentra a medio camino del centro de la galaxia y cerca del centro del disco en dirección vertical. Al salir de la galaxia, tendríamos que ir más allá del borde para alejarnos del halo que rodea la Vía Láctea, estrellas viejas, gas difuso y cúmulos globulares. Si quisieras ir aún más lejos para ver la Vía Láctea en todo su esplendor, tendrías que viajar 48.000 años luz en vertical. En este momento, ni siquiera tenemos un telescopio que podamos enviar allí. Hay estrellas centrales que comen planetas. Nuestro sistema solar es estable, a diferencia de muchos otros sistemas planetarios, por lo que no tenemos que temer que la Tierra o algún otro planeta cambie su órbita y se dirija hacia el Sol. Pero, al menos una cuarta parte de otros sistemas planetarios con estrellas en órbitas similares a nuestro Sol tienen un pasado bastante caótico. En algunos de ellos hay planetas que solían moverse, y sus migraciones impredecibles pueden haber interrumpido los caminos de otros planetas o incluso haberlos empujado fuera de su órbita. Esto significa que algunos planetas probablemente hayan caído en la estrella central. Cuando eso sucede, el planeta se disuelve en la capa exterior de la estrella, lo que significa que lo devora. Es normal que los planetas estén un poco inclinados hacia un lado. La Tierra está inclinada en un ángulo de 23 grados. Por eso tenemos estaciones. Es verano en la parte del planeta que se inclina más hacia el Sol. También funciona de la manera opuesta. Es invierno en la parte que menos se inclina hacia el Sol. Pero Urano está inclinado más de lo normal. Se encuentra en un ángulo de 98 grados, lo que tiene un gran efecto en sus estaciones. Cada estación de Urano dura 21 años. Algo en lo que pensar la próxima vez que nos quejemos de que el invierno no termina nunca. Aquí en la Tierra podemos medir la distancia en minutos y horas, tal vez incluso en días.
Se necesitan 10 minutos para caminar hasta la casa de tu mejor amigo o 15 minutos para conducir hasta tu café favorito. Pero en el espacio es diferente, es enorme. Lo que significa que medimos cuánto se tarda en llegar a un determinado punto en años, o depende de los casos, en años luz. Entonces, si quieres caminar a la Luna en un día, te tomaría 9 años recorrer los 485.000 kilómetros. Quizás te gustaría dar un paseo hasta la estrella más cercana, Próxima Centauri. Tal vez si mantuvieras el pedal a fondo a una velocidad constante de 110 km por hora, llegarías allí en aproximadamente 356.000 millones de horas o cerca de 40 millones de años. Confía en mí, después de los primeros 20 millones de años, estarías dudando de si te conviene ir. Marte tiene el valle más grande que hemos descubierto hasta ahora. Es un sistema bastante impresionante de cañones de 4.000 kilómetros de largo. Eso es 5 veces más largo que el Gran Cañón. Los investigadores lo detectaron por primera vez en la década del 70. Un banco de volcanes ubicado al otro lado de la cresta del cañón probablemente ayudó a formar este valle. Y todavía no hemos descubierto un planeta completamente hecho de diamantes, pero en algunos planetas en realidad llueven diamantes. En Júpiter y Saturno, los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, las tormentas eléctricas convierten el abundante metano en hollín, que también conocemos como carbono. El hollín cae y se transforma en grafito. Luego el grafito se transforma en diamantes con un diámetro de aproximadamente 1 centímetro. Bueno, antes de comenzar a buscar cómo reservar un viaje de campo para recolectar diamantes, debes saber que estos diamantes no duran. Después de entrar en el núcleo del planeta se derriten. ¿Alguna vez notaste que cuando observas las estrellas 2 noches seguidas a la misma hora, digamos a las 9, las estrellas permanecen en el mismo lugar pero la luna no? Hay 2 razones para eso. En primer lugar, depende de la hora a la que vayas a observar las estrellas. Por ejemplo, si sales a las 8 de la noche y mañana las buscas a las 11, verás la luna en 2 lugares bastante diferentes. En este caso, incluso las estrellas toman diferentes lugares en el cielo, ya que nuestro planeta está girando. Como saben, tarda 24 horas en completar una vuelta. Eso significa que, desde nuestro punto de vista, parece que tanto el cielo como todo lo que hay arriba se mueve a nuestro alrededor una vez cada 24 horas. De la misma manera, el Sol cambia de posición, saliendo y poniéndose todos los días. Entonces, si saliste 2 noches seguidas a la misma hora, en la mayoría de los casos, tendrás que esperar media hora o incluso más hasta que la luna regrese a la misma posición que la noche anterior. Las estrellas están prácticamente inmóviles. Parece que se están moviendo, pero eso es solo porque la Tierra está girando. Pero la luna realmente se está moviendo alrededor de nuestro planeta y pasa por diferentes fases. Por ejemplo, una luna nueva es cuando está completamente oscura en el cielo. Una luna llena es cuando su lado brillante mira hacia la Tierra. Tarda aproximadamente 1 mes en completar un círculo alrededor de la Tierra. Tal vez tendrías más suerte en una expedición de recolección de diamantes en este planeta, ubicado a 40 millones de años luz de la Tierra. Los científicos también le decían supertierra. Una supertierra es generalmente un planeta mucho más grande que el nuestro. Este planeta, por ejemplo, tiene el doble del tamaño de la Tierra. Está tan cerca de su estrella que completa un círculo alrededor de ella en menos de 18 horas, lo que significa que el año allí es bastante corto. Dado que está tan cerca de su estrella, su temperatura asciende a 2700 grados centígrados. Debido al calor, en combinación con la densidad del planeta, los científicos tienen la teoría de que su núcleo está hecho de carbono en forma de grafito y diamantes. Hace más de 10 años, los astrónomos descubrieron una enorme nube de vapor de agua. Está a 12.000 millones de años luz de nuestro planeta. Esa nube es la mayor fuente de agua que conocemos. También es la más antigua, ya que se remonta a cuando el universo tenía solo 1.600 millones de años, y ahora tiene 13.800 millones de años. Si tan solo hubiera abierto una cuenta de ahorros hace 12.000 millones de años. Con el interés compuesto ahora tendría una gran cantidad de efectivo, ¿no? Bueno, no estaba allí en ese momento. De todos modos, esta nube es tan grande que contiene 140 billones de veces la cantidad de agua de todos los océanos de nuestro planeta. Esta nube alimenta un agujero negro. También puede contener suficientes gases como el monóxido de carbono para animar al agujero negro a crecer 6 veces más del tamaño que tiene en este momento. La temperatura promedio de nuestro planeta es de aproximadamente 13 grados centígrados, y la temperatura más alta jamás medida fue de 56 grados centígrados. ¿Suena demasiado caliente? Bueno, en Venus puede subir hasta 480 grados centígrados, lo que lo convierte en el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Sin embargo, no es tan caliente como para derretir el acero. Tendría que estar a 1370 grados centígrados para lograrlo. Pero sí es lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. Y hace demasiado calor para mantener la vida, al menos en las formas que conocemos. Venus ni siquiera es el más cercano al Sol, sino que es Mercurio, pero tiene una atmósfera súper densa que atrapa los gases de efecto invernadero.
Es como si te cubrieras con una manta bastante gruesa en pleno verano. Estamos acostumbrados a ver volcanes que arrojan lava fundida caliente. Después de todo, es lo que hacen principalmente en la Tierra. Pero en el espacio los volcanes tienden a arrojar metano, agua o amoníaco. Y estos materiales se congelan cuando entran en erupción y eventualmente se transforman en vapor congelado y algo llamado nieve volcánica. Estoy hablando de criovolcanes. Puedes encontrarlos en las lunas de Júpiter, Io y Europa, en la luna de Saturno, Titán, y en Plutón. Estos volcanes son especialmente activos en Io, que tiene cientos de fumarolas. Los vehículos de la NASA incluso han capturado algunas erupciones en tiempo real. Las columnas de vapor congelado que salían de ellas se extendían por unos 400 kilómetros. Bien, ¿qué le sucede a la luz después de que desaparece dentro de un agujero negro? El fotón es una partícula de luz. El horizonte de sucesos es el límite de un agujero negro. Cuando algo, digamos un fotón, cruza la línea y entra en esos límites, ya no puede escapar. Pero eso no significa que el agujero negro lo haya destruido. Atrae al fotón rápidamente hacia su centro, donde una cantidad de materia se acumula en un espacio infinitamente pequeño. Pero no estamos seguros de qué sucede con los fotones en condiciones tan extremas. Sigue siendo uno de los mayores misterios. ¿Un agujero negro destruye la luz o no? Ahora bien, Saturno tiene 82 lunas conocidas, 53 confirmadas y 29 más que todavía están en la lista de espera para ser confirmadas como satélites antes de obtener sus nombres oficiales. Y una de sus lunas más frías podría ser un trozo de roca de 1470 kilómetros de ancho llamado Iapetus. Es oscuro por un lado y brillante por el otro. Su mitad más clara es 20 veces más reflectante que la otra. Al final resultó que el lado brillante era hielo. El lado oscuro es un poco más complejo. Una teoría postula que está oscuro debido a las partículas que provienen de otra luna, la que se llama Phoebe. Otra hipótesis dice que podría deberse al calor. Dado que la luna gira muy lentamente, su material oscuro absorbe calor, lo que la hace aún más oscura. ¿Cuán grande crees que puede llegar a ser un agujero negro? En teoría no podemos encontrar un límite superior a su masa. Pero los astrónomos creen que los agujeros negros supermasivos, ubicados en los núcleos de ciertas galaxias, tienen en su mayoría hasta 10.000 millones de masas solares. Recientemente incluso descubrieron que estos agujeros negros no pueden crecer mucho más que eso porque, en ese caso, comenzarían a interrumpir los discos de acrecimiento que los alimentan. De esa manera, rellenarían la fuente de material nuevo. La mayoría de la gente imagina el universo de un color entre aguamarina y turquesa pálido. Incluso algunos investigadores pensaron que era lo correcto. Lograron determinar el color cósmico combinando la luz de más de 200.000 galaxias ubicadas dentro de los 2.000 millones de años luz de distancia de nuestro planeta. Pero el color real es en realidad más cercano al beige. Los investigadores se equivocaron porque había un error en el software. ¿Es en serio? Convirtió el espectro cósmico en el color que verían nuestros ojos si estuviéramos expuestos a él. El equipo definió este color como un late cósmico. Uy, haz que sea un trago doble, bajo en grasa, grande y para llevar, por favor. El universo no es estático. Evoluciona todo el tiempo y crece en todas las direcciones. Está expandiéndose. Los científicos lo descubrieron hace casi un siglo. Y no lo hace a un ritmo estable. Cuanto más tiempo pasa, más rápida es la expansión. A medida que esto sucede, las estrellas, los planetas y las galaxias se alejan cada vez más, lo que deja más espacio entre ellos. Si este es el caso, el universo debería volverse más frío a medida que se expande, ¿verdad? Después de todo, era mucho más denso y caliente cuando ocurrió el Big Bang. A medida que el espacio se expandía, también se enfriaba, lo que creó las condiciones para que se formaran planetas, estrellas y otros objetos espaciales. Pues bien, ese no es el caso hoy en día. Los científicos también se sorprendieron, pero el universo está calentándose. Estudiaron la temperatura del gas cósmico más alejado de nuestro planeta en comparación con los gases jóvenes más cercanos a la Tierra. Dado que medimos la distancia en el espacio en forma de años luz, las zonas más lejanas son como si retrocediéramos al pasado, y las regiones más cercanas a nosotros son como si observáramos el presente. Descubrieron que la temperatura de un gas en el espacio ha aumentado más de 10 veces en los últimos 10.000 millones de años. Ahora, la temperatura del gas cósmico que se extiende por todo el universo podría llegar a unos 2 millones de grados. ¡Vaya! A medida que el universo se expande, la fuerza gravitatoria hace su parte y atrae el gas y la materia oscura. Y está haciendo un trabajo muy duro.
Crea galaxias y cúmulos de galaxias a partir de ellos. Este proceso es totalmente caótico y tan desordenado que se calienta cada vez más y más gas a medida que todo esto sucede. El espacio era extremadamente caliente cuando se estaba formando, hace 13.700 millones de años. ¿Qué pasaría si se calentara así una vez más? Los científicos están evaluándolo. Descubrieron que las temperaturas espaciales aumentaron al medir los gases cósmicos con la ayuda de algo llamado corrimiento al rojo. Generalmente utilizan este método cuando quieren conocer la distancia a la que se encuentran algunos objetos espaciales. Los que están más cerca de nosotros tienen longitudes de onda de luz más cortas. Cuanto más lejos está un objeto, más largas son las longitudes de onda de su luz. Así, es posible determinar la temperatura de un determinado objeto a partir de su luz. En promedio, el espacio es un lugar bastante frío. El resplandor que queda del Big Bang se denomina radiación de fondo de microondas. Es tan potente e intensa que baña de luz todo el universo, y es lo único que calienta significativamente la materia. Pero hay muchos mecanismos más pequeños que ayudan a calentar la materia, y podrían volverse locos si el espacio se calentara, como las estrellas. Ellas emiten radiación que afecta al polvo y al gas cercanos. También irradian en el extremo infrarrojo del espectro. Cuando una estrella se encuentra en su fase inicial, su radiación forma estructuras protoplanetarias que parecen discos y que se forman principalmente en un solo plano. Una estrella central brillante produce un gas espectacularmente luminoso y con reflejos azules. Eso mismo sucedió en nuestro sistema solar. La fuerte energía y las fuerzas gravitatorias producen colisiones, polvo y gas en un vórtice sin control que forma planetas. Por eso, la mayoría de los planetas del sistema solar orbitan en la misma dirección. Esa es también la dirección en la que giraba este remolino gigante hace mucho tiempo. Estrellas activas, galaxias en colisión, cataclismos estelares, agujeros negros, estrellas de neutrones. El universo tiene muchas fuentes de energía. Y si rodeas la materia normal en el espacio con un entorno tan energético, se calienta drásticamente. Cuando algo se calienta, irradia energía de una manera determinada. En la mayoría de los casos, las galaxias solo tienen un par de zonas donde se forman estrellas, en regiones donde el gas está colapsando. Una burbuja que rodea esa zona contiene hidrógeno ionizado y 3/4 de nuestro Sol son hidrógeno. Gracias a él, el Sol nos mantiene calientes. El hidrógeno se transforma en helio dentro de su núcleo y produce una fusión atómica. ¿Sí? Así es como nuestro Sol libera su energía. La radiación calienta todo ese gas a miles y miles de grados. Al mismo tiempo, ioniza un gran número de átomos y moléculas, lo que a grandes rasgos significa que los convierte en iones. Los átomos son partículas neutras y los iones son partículas cargadas negativa o positivamente. Si el universo se calienta, nuestro Sol también podría hacerlo. Y si su temperatura alcanza los 30.000 grados, podría calentarse lo suficiente como para ionizar todos los materiales que ha expulsado anteriormente. Eso podría crear una nebulosa planetaria. Se trataría de una nebulosa en forma de anillo que se forma por la expansión del gas que rodea a una estrella envejecida. A medida que la temperatura aumenta, el hidrógeno se ioniza. A unos pocos miles de grados, esto podría hacer que las nebulosas de nuestro sistema solar se vuelvan rosadas con espectros de emisión. Nuestro Sol podría llegar a su fin si alcanzara los 50.000 grados. Si pudieras flotar en el espacio y acercarte, lo verías brillar en espeluznantes tonos verdes debido al oxígeno doblemente ionizado. Los fenómenos de alta energía hacen que más galaxias colisionen. Esto calienta aún más el gas, lo que termina produciendo emisiones de rayos X. ¿Y qué hay de los agujeros negros y las estrellas de neutrones radiantes? Cuando se vuelven locos, pueden dar forma a galaxias enteras y quién sabe qué más. ¿Acaso tendríamos más máseres? Se trata de láseres naturales que produce nuestro universo. Surgen cuando unas grandes poblaciones de moléculas reciben enormes cantidades de energía. El máser más potente y lejano que los científicos han encontrado hasta ahora es más luminoso que la luz de 6.000 soles y en solo un espectro de emisión. Tal vez en este escenario hipotético descubramos máseres aún más potentes, si es que aún seguimos por aquí. Porque, a medida que el universo se calienta,
la radiación cósmica se hace más fuerte, y eso no es nada bueno para la vida en la Tierra. El aumento de la radiación cósmica podría dañarnos. ¿Quién sabe si la vida sería posible en la Tierra en ese caso? O si la poderosa fuerza gravitatoria tiraría también de nuestro planeta y lo estrellaría contra otro. Pero es posible que la vida tal y como la conocemos no desaparezca por completo. Y si desapareciera, podría encontrar su camino de regreso de alguna manera, tal vez en un futuro lejano. Existe la posibilidad de que nuestro universo haya podido albergar vida en sus primeras etapas. Parece improbable cuando pensamos en el caos que desató el Big Bang, ¿verdad? Pero eso solo fue en sus inicios. Una vez que las cosas se calmaron un poco, los restos de las primeras y enormes estrellas formaron planetas rocosos. En nuestro sistema solar, esos planetas son la Tierra, Marte, Mercurio y Venus. No podrías apoyar los pies en el resto, ya que son gigantes gaseosos. Por aquel entonces, la radiación era bastante intensa, y los planetas rocosos tenían las condiciones adecuadas para formarse, ya que hace falta mucha energía para acumular polvo y partículas y hornear un planeta. Este periodo coincide aproximadamente con el de la formación de las primeras estrellas en el universo. Las antiguas estrellas eran mucho más grandes que nuestro Sol, sin embargo, vivían menos tiempo. En sus últimos días, explotaban y formaban supernovas que liberaban metales pesados a su alrededor. Esas son las partículas a partir de las que se formaron los planetas rocosos. La radiación se extendía por todo el universo en aquellos tiempos, pero eso ha cambiado con el tiempo. Hoy nos encontramos casi en un cero absoluto. 400.000 años después del Big Bang, cuando se formaban los átomos de hidrógeno, la radiación de fondo de microondas era casi tan caliente como la superficie de nuestro Sol. Unos 15 millones. Temperaturas elevadas de más de 6.000 grados centígrados, rocas sólidas de fuego supercaliente, presiones inmensas, 3,5 millones de veces más fuertes que en la superficie de la Tierra. Estas son solo algunas de las cosas que están cocinándose a 3.000 kilómetros bajo tus pies mientras miras este video. ¡Wow! El Sol está ardiendo a una temperatura similar a la del núcleo de nuestro planeta, pero está a 150 millones de kilómetros de distancia. Entonces, ¿por qué la Tierra no se está derritiendo por su propio núcleo? Nuestro pequeño planeta azul está hecho de muchas capas apiladas una sobre la otra. El núcleo interno, el externo, el manto y la corteza. Cuanto más profundo vas, más caliente y presurizado se vuelve. La tectónica de placas son las capas del manto y la corteza montadas a cuestas, en constante movimiento y simplemente pasándolo bien. Los científicos descubrieron que hay 9 placas en total en diferentes partes del mundo. Cuando estas se mueven y se superponen una sobre otra, ocurren terremotos. Como resultado se libera energía y la sentimos en la superficie. Piensa en ello como tratar de cerrar la puerta de un automóvil después de llenarlo hasta el borde. Cuando te das cuenta de que hay algo en el camino, lo quitas y ¡boom!, todo se derrumba. Hace miles de millones de años, nuestras tierras estaban entrelazadas en lo que se llamaba Pangea, pero lentamente, y me refiero a muy lentamente, a lo largo de los años, los continentes se separaron en lo que tenemos ahora. La Tierra también estaba más fría por dentro, pero de a poco comenzó a generar más calor en el núcleo. Los terremotos se miden por intensidad y magnitud. Vemos hasta dónde llegan los efectos de un terremoto a través de la magnitud y la intensidad en la medida de su poder. En el manto, las rocas más frías comienzan a hundirse y el material caliente del núcleo se eleva. Cuando esto sucede, las placas comienzan a moverse y, como resultado, crean montañas, colinas y cuerpos de agua que tenemos hoy. Ninguna de estas cosas sucede de la noche a la mañana. Se necesitan millones de años. En todas las capas de la Tierra hay diferentes fuentes de calor. Básicamente desde que se formó el planeta, el calentamiento por fricción ocurre cuando el material comienza a hundirse hacia el centro de la Tierra. Dado que la Tierra está rodeada por un manto sólido, la corteza que flota encima actúa como una barrera para protegernos del interior de la Tierra. Pero el secreto de su éxito es la diferencia entre el calor y la temperatura. En pocas palabras, el calor es solo energía y la temperatura es su densidad. Si el Sol estuviera a 3.000 kilómetros de la superficie de la Tierra e hirviera a la misma temperatura que nuestro núcleo, nos derretiríamos como un helado en un día caluroso y soleado.
Una descarga de un pequeño cortocircuito al desconectar el cargador del teléfono de la toma no será demasiado dañino, aunque una chispa puede tener temperaturas de alrededor de 1500 grados centígrados, pero si sumergieras tu cuerpo en un baño hirviendo de agua caliente a unos 100 grados centígrados, solo digamos que no vale la pena. El hecho de que la temperatura de la superficie del Sol sea aproximadamente la misma que la del núcleo de la Tierra no significa que la distribución del calor sea la misma. El núcleo de la Tierra está repleto de hierro en todas las capas, pero en la superficie los átomos de hierro están dispuestos en forma de cubo. Es entonces cuando el hierro está a temperatura ambiente normal y presión regular, pero puesto en condiciones extremas, la forma atómica se transforma en hexágonos. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que el hierro tenía forma hexagonal en el núcleo, pero descubrieron que conservaba su formación cúbica a 3000 kilómetros bajo tierra. Dado que el núcleo tiene tanta presión, los átomos simplemente no tienen un lugar donde moverse para cambiar su forma. Si estuvieras parado en un tren subterráneo que estuviera lleno, ni siquiera tendrías espacio para levantar el brazo, pero todos los que están dentro pueden cambiar de posición manteniendo la forma original. Por eso la estructura del núcleo de la Tierra es sólida y no líquida. Los átomos están tan apretados que ni siquiera pueden pasar a un estado líquido. Pero en un mundo donde el núcleo de la Tierra se licuara, seríamos testigos de las peores consecuencias, comenzando con erupciones volcánicas importantes y masivas, terremotos y maremotos. Todos los puntos importantes estarían en peligro y el anillo de fuego sería una fuente incesante de lava brotando. El material frío de las capas superiores se hundiría hasta el núcleo y viceversa. Con un núcleo líquido e increíblemente inestable, este proceso sería mucho más rápido. Todas las ciudades y pueblos importantes de la costa serían arrasados por maremotos, y todos los volcanes en erupción ennegrecerían el cielo con cenizas y humo. Esto bloquearía temporalmente la entrada de la luz solar en nuestra atmósfera y eventualmente obligaría a cualquier cosa que volara en el aire a permanecer en el suelo. Las tierras en las que vivimos actualmente se sentirían como hielo desprendiéndose de un glaciar y flotando. Muchos volcanes inactivos se despertarían de su letargo y arrojarían su lava por todo el lugar. La formación y la estructura del suelo cambiarían permanentemente. El magma del fondo de las fosas oceánicas encontraría su camino hacia la superficie y cambiaría las corrientes en los océanos. El círculo polar ártico y la Antártida se derretirían y se sumarían al aumento de los niveles de agua en los hemisferios norte y sur. Y finalmente, el mundo. La vida silvestre en la Tierra no podría florecer y toda la vegetación desaparecería. La vida marina tendría que encontrar una forma de escapar de los cambios en la temperatura del océano. La economía mundial colapsaría cuando se declarara una emergencia internacional para tratar de encontrar una manera de detener esto, pero la humanidad apenas lograría sobrevivir y tendría que esforzarse por seguir existiendo. Bueno, por supuesto algo como esto nunca sucederá, pero si el núcleo de la Tierra se enfriara, entonces no tendríamos erupciones volcánicas masivas, sin terremotos devastadores ni maremotos. De hecho, ninguna de estas cosas sucedería, ya que requieren energía para funcionar. Los continentes dejarían de moverse y cambiar. Suena bien, ¿verdad? No. Esto significa que el campo magnético que protege nuestro planeta desaparecería, lo que nos haría extremadamente vulnerables a la radiación cósmica, así como a los asteroides y meteoritos. Los rayos del Sol se sentirían aún más intensos de lo habitual, lo que haría que fuera extremadamente inseguro para cualquiera salir al aire libre. El calor producido en el núcleo es responsable de reciclar el carbono que vuelve a la superficie. Ahora, el reciclaje se detendría por completo. El carbono es una parte esencial del dióxido de carbono, que las plantas necesitan para sobrevivir. Entonces todos los árboles y plantas en la superficie y en el agua dejarían de crecer y no podrían producir oxígeno para el resto del mundo. Con la radiación cósmica y la falta de oxígeno, los humanos tendrían que vivir en búnkeres con sistemas de ventilación artificial. La superficie de la Tierra se convertiría en una zona prohibida y comenzaría a parecerse a Marte. Sin nada para alimentar a la Tierra desde el interior, comenzaría a secarse y a desmoronarse internamente. Gran parte de la superficie de la Tierra está hecha de oxígeno, por lo que sin él, eventualmente veríamos algo así como grandes sumideros en todo el mundo. Sumideros que podrían derribar ciudades como Nueva York y París, junto con deslizamientos de tierra en muchas ciudades y paisajes inestables por todo el lugar. La infraestructura de todas y cada una de las ciudades eventualmente colapsaría y haría que el suelo no fuera transitable. Entonces, incluso si vivieras en un búnker subterráneo, probablemente la base no duraría y terminarías expuesto a la radiación cósmica. Pero todo esto podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos si cayera un asteroide. Ya fuera pequeño o colosal, veríamos más de ellos que de lluvia. Sin un campo magnético, la Tierra no puede bloquear ningún objeto extraño que vuele a través de su atmósfera.
Si un asteroide del tamaño de Rhode Island se nos cayera encima, el daño sería mucho mayor que con el núcleo de la Tierra caliente y funcionando. Con el suelo tan frágil, el efecto dominó sería mucho más amplio y causaría más destrucción indirecta a nuestro alrededor. La Tierra eventualmente colapsaría sobre sí misma y se rompería en pedazos hasta perder su propia energía gravitacional. Terminaría siendo un montón de rocas y guijarros flotando en el vacío del espacio, pero tampoco sucederá nada de eso. Vivimos bien con nuestro núcleo sólido y caliente de la Tierra. Mientras esté funcionando bien, podemos seguir haciendo lo nuestro. Mercurio, hace unos 3.800 millones de años. Un enorme asteroide está a punto de chocar con el planeta. ¡Bum! Los fragmentos vuelan en diferentes direcciones junto con la onda expansiva. Cuando el polvo se asienta, vemos un cráter casi del tamaño del lago Ontario. Lo más interesante aquí es la forma del cráter. Parece una araña, un cuerpo redondo en el centro y un montón de patas que se extienden desde el cráter en diferentes direcciones. Pero lo más extraño es que las patas de araña no se alinean del todo con el centro. Los científicos solo pueden adivinar cómo se formó ese paisaje. Algunos piensan que la imagen de la araña apareció ahí mucho antes y que el meteorito cayendo casi en su centro fue solo una coincidencia. Pero todavía no tenemos una explicación clara de cómo podrían haber aparecido esas cicatrices en la superficie de Mercurio. Otro misterio sobre Mercurio es cómo nació. Una teoría afirma que el planeta solía ser la luna de Venus, pero con el tiempo sucumbió a la gravedad del Sol. La estrella literalmente arrancó a Mercurio y el pequeño planeta comenzó a orbitarla. Lo que podría probar esta teoría son los periodos de rotación de Mercurio y Venus. Mercurio está perdiendo gradualmente su velocidad de rotación. Un día en este planeta ahora equivale a 58 días terrestres y continúa aumentando. Al mismo tiempo, después de perder su gran carga, Venus ha comenzado a girar un poco más rápido. Otra teoría dice que Mercurio chocó con Venus poco después de la aparición del sistema solar. En ese momento, el proto-Mercurio era un poco más grande que el planeta con el que estamos familiarizados en estos días. Pero luego Mercurio perdió parte de su corteza después de chocar con Venus, y un poco más tarde, Venus recogió estos escombros. Pero los científicos aún no pueden encontrar una respuesta definitiva sobre cómo se formó Mercurio. Urano, un gigante gaseoso, a 18 distancias Tierra-Sol de nuestra casa. Este planeta parece tranquilo en comparación con otros gigantes como Júpiter con sus tormentas del tamaño de la Tierra, y aún así, Urano tiene algo inusual de lo que jactarse. Esta mancha oscura, por ejemplo, fue detectada por el telescopio Hubble en 2006. En ese momento tenía casi el doble del tamaño de Alaska. Unos años más tarde aparecieron puntos brillantes ahí. Resultó que eran nubes de metano que se movían por la superficie del planeta a una velocidad de 480 km por hora, pero no sabemos qué causa exactamente tales tormentas en Urano. Quizá podamos resolver este secreto mirando otro misterio de Urano. Este planeta gira estando inclinado. Si miras el eje de nuestro planeta verás que es vertical y solo está ligeramente inclinado. Es lo mismo para la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar, pero no para Urano. Su eje es casi horizontal y apunta hacia el Sol. Uno de los polos de Urano está completamente iluminado en casi todo momento. El día polar en el planeta dura 42 años terrestres. Cuando la inclinación del eje de Urano cambia, el día polar comienza en el otro lado del planeta. El otro polo se sumerge en la oscuridad durante 42 años. Este cambio de estaciones puede provocar fuertes tormentas en la superficie del planeta, pero se desconoce por qué exactamente Urano está de lado. Quizá, hace miles de millones de años, el gigante gaseoso chocó con varios asteroides que estaban a punto de convertirse en un planeta joven. Tal protoplaneta, similar en tamaño y peso a la Tierra, podría haber inclinado a Urano después de estrellarse con él, pero sigue siendo solo una hipótesis. Ahora vayamos a la luna de Júpiter, Europa. El gran misterio aquí es si hay vida en esta luna. Los científicos no niegan esa posibilidad. Todo lo que ves en la superficie de la luna es hielo. Las rayas que puedes ver son en realidad grietas largas y anchas. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que esta luna no era más que un bloque de hielo, pero ahora piensan que podría haber agua líquida adentro. El núcleo de Europa se calienta por las fuerzas de marea de Júpiter. Este núcleo cálido derrite el hielo que lo rodea. Entonces, realmente podría haber un océano enorme debajo de la corteza de hielo. Dado que el agua es la base
base de la vida, podrían existir diferentes microorganismos ahí, pero solo lo averiguaríamos si enviamos una sonda al lugar. Tendríamos que perforar por 2 docenas de kilómetros de hielo sólido y comenzar a buscar en un océano del doble del tamaño de todos los depósitos de agua de la Tierra. Mira la luna Titán de Saturno. Es la segunda luna más grande del sistema solar. Es un 50% más grande que el satélite natural de la Tierra. Es el único lugar de nuestro sistema solar, además de la Tierra, donde se ha demostrado que existe agua líquida. Pero lo más interesante de Titán es su atmósfera. Tiene 400 kilómetros de espesor. Esta distancia es casi 40 veces mayor que la altitud de crucero promedio de los aviones comerciales en la Tierra, y es 95% de nitrógeno. A modo de comparación, la atmósfera de la Tierra es 79% de nitrógeno, lo que significa que son bastante similares. El misterio es que nadie sabe cómo apareció esa atmósfera ahí. Una teoría sugiere que hace muchos años los meteoritos golpearon la superficie de Titán casi sin parar. Rocas masivas chocaron con la corteza, elevando la presión y la temperatura en la Luna. En tales condiciones, el amoníaco del aire se descompuso en nitrógeno e hidrógeno. El nitrógeno pesado cayó sobre la superficie de Titán, mientras que el hidrógeno ligero se elevó y fluyó hacia el espacio. Pero algunos científicos discuten esta teoría. Otro misterio del sistema solar es la estrella hipotética Némesis, y si realmente existe. Si miras todas las estrellas de nuestra galaxia, la mayoría de ellas están emparejadas, lo que significa que 2 estrellas orbitan una alrededor de la otra. Estadísticamente, el Sol también debe tener una compañera. Así que algunos científicos han supuesto que las extinciones masivas más grandes de la Tierra estaban relacionadas con algún objeto misterioso en el espacio. Plantearon la hipótesis de que había una enana roja en algún lugar a 1,5 años luz de distancia del centro del sistema solar, y cada acercamiento de esta estrella enana a la nube de asteroides perturbaba a estos viajeros espaciales. Cada vez que sucedía, varios asteroides iniciaban su viaje hacia la Tierra y provocaban una extinción masiva. Pero esta estrella aún no se ha descubierto y muchos científicos cuestionan esta hipótesis. Ahora veamos el borde mismo del sistema solar. Un fotón de luz tiene que viajar 1 año para llegar aquí. Los científicos creen que la nube de Oort existe en esta área. Es una región hipotética donde toneladas de asteroides y bloques de hielo se juntan en nubes. Es el lugar más lejano donde todavía funciona la gravedad del Sol. Presumiblemente, esta nube esférica envuelve el sistema solar. Esta es la región donde se cree que se originan los cometas de periodos prolongados. Vuelan todo el camino a través del sistema y luego regresan a la nube de Oort. Este viaje puede durar miles de años. Se pone aún más emocionante. Podría haber un gigante gaseoso llamado Tyche en esa región. Algunos científicos dicen que podría ser 4 veces el tamaño de Júpiter. Hasta ahora, ninguna investigación ha confirmado su existencia. Aunque la nube de Oort todavía se considera hipotética, algunos científicos creen que los cometas en esa área son responsables de las principales extinciones masivas en la Tierra. Ahora vayamos más allá de las fronteras del sistema solar. Ahí, a 1500 años luz de distancia de la Tierra, está el agujero negro más cercano a nuestro planeta de origen. Los agujeros negros son los objetos más misteriosos del universo. Son tan pesados que atraen no solo la materia, sino también la luz. Es más, incluso ralentizan el tiempo. Una vez que algo queda atrapado en la gravedad de un agujero negro, nunca escapa. La luz y la materia se asientan gradualmente cerca del horizonte de sucesos y pronto desaparecen en una oscuridad infinita. El tiempo fluye de manera diferente aquí. 1 minuto cerca de un agujero negro puede equivaler a semanas en la Tierra. El mayor misterio es ¿qué exactamente hay dentro de un agujero negro? Algunos especulan que no hay nada más que una presión aplastante que destruye todo lo que llega ahí. Otros dicen que podría ser un portal a otra dimensión o un agujero de gusano a otro lugar del universo. Si fuera cierto, también existirían agujeros blancos, como salidas de portales de agujeros negros y agujeros de gusano, pero hasta ahora no se ha encontrado ningún agujero blanco. Ahora, ¿qué tal si vamos a la frontera hipotética de todo el universo? Se llama supervacío de Eridanos. Si miras el mapa del universo, verás un punto frío vacío de aproximadamente 1.000 millones de años luz de ancho. Toda la galaxia de la Vía Láctea tiene solo 100.000 años luz de diámetro. El principal misterio es cómo apareció el lugar. Una teoría dice que este vacío es la cicatriz que dejó la colisión de 2 universos paralelos. Imagina que los universos son burbujas gigantes y un día 2 de estas burbujas chocaron. Fue entonces cuando el universo paralelo arrancó varias galaxias de nuestra burbuja. Hasta ahora, esta es la única explicación de cómo podría haber aparecido un vacío frío tan enorme en nuestro universo. Nuestro sistema solar podría tener algunos planetas más bajo la manga.
Sabemos de la existencia oficial de 8 planetas, pero no son los únicos que han sobrevivido a la formación caótica del sistema solar hace 4.500 millones de años. Los astrónomos afirman que existen 3 categorías de planetas en él. Nosotros pertenecemos a la primera, los 4 planetas rocosos interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que orbitan pacíficamente alrededor del Sol. Están dentro del principal cinturón de asteroides que separa a Marte de Júpiter. De ahí en adelante entramos a la segunda categoría, un grupo de planetas en el sistema solar exterior, los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tienen enormes cantidades de gas alrededor de sus hipotéticos núcleos rocosos. El tercer grupo se encuentra más allá de la zona de nuestros planetas locales, pasando a Neptuno, llegarás al reino de los planetas enanos, como Plutón, Eris y Sedna, así como otros cuerpos celestes pequeños, como los cometas. Pero unos nuevos hallazgos afirman que podría haber algo más acechando en la oscuridad, además de los planetas enanos y los pequeños cuerpos celestes. Puede que hasta sea un nuevo planeta. Los modelos de los científicos sostienen que nuestro sistema solar exterior solía tener 1 o más planetas rocosos del tamaño de Marte o la Tierra. Con el tiempo, estos vagabundos rocosos interactuaron con los amplios campos gravitacionales de nuestros gigantes gaseosos, lo que los expulsó hacia una órbita lejana, lejos del vecindario. La pregunta es si uno de estos planetas del tamaño de Marte ha sobrevivido y si realmente podría estar allí afuera. Los científicos han creado simulaciones para averiguar qué es lo que podría haber sucedido. Estas revelaron que en la mitad de los casos en que los planetas interactuaron con la gravedad de los gigantes gaseosos fueron eyectados hacia el espacio interestelar. En la mitad restante aparece un planeta errante en una órbita similar a la que siguen los objetos del cinturón de Kuiper. Solo queda una cosa por hacer: buscarlo. Los astrónomos han hallado el planeta más solitario del universo. Intentaban dar con enanas marrones distantes, también llamadas estrellas fallidas. Se trata de estrellas que nunca se vuelven lo suficientemente grandes como para comenzar a brillar. Las estrellas nacen a partir de masas enormes, así que también tienen una poderosa gravedad. Por eso, se comprimen sobre sí mismas, lo que produce altas temperaturas internas y las lleva a brillar. En lugar de eso, hallaron un viajero solitario. CFBD SIR 2149. Este planeta tiene entre 50 y 120 millones de años y una temperatura de 400 grados Celsius en la superficie. En comparación con una estrella, eso es frío. Al principio, los científicos pensaban que podía tratarse de una enana marrón, pero para eso tendría que ser mucho más vieja. Este planeta sin estrella flota por el espacio y pasa a solo 130 años luz de la Tierra. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un ancho de 100.000 años luz, así que eso es relativamente cerca. El viajero solitario es un gigante gaseoso entre 4 y 7 veces más grande que Júpiter. Tal vez fue expulsado de su propio sistema solar como efecto de las fuerzas gravitacionales, o porque interfirió en la órbita de otro planeta, o tal vez fue alejado de su estrella. Más allá de Plutón, en el límite de nuestro sistema solar, existe un cuerpo celeste más o menos del mismo tamaño, pero un poco más frío y mucho más denso. Es probable que se trate de un gran cuerpo rocoso cubierto con una delgada capa de hielo. Se trata del planeta enano Eris. Tanto él como Plutón se encuentran en el cinturón de Kuiper, un anillo distante de cuerpos helados más allá de Neptuno. Un día allí dura 25,9 horas, algo bastante similar a la Tierra. Pero Eris tarda 3 veces más que Plutón en darle la vuelta al Sol, lo que significa que su año es bastante largo, 557 años terrestres. Eris tiene una superficie brillante y helada. Se trata de uno de los cuerpos más reflexivos del sistema solar. Refleja más del 95% de la luz que impacta contra él. En algún lugar aún más lejano, existe un super Saturno, J147b, un planeta mucho más grande que Júpiter o el mismo Saturno. Se trata de un exoplaneta, un planeta que gira alrededor de una estrella diferente a nuestro Sol. Super Saturno se encuentra a 434 años luz de la Tierra, en la constelación de Centaurus. Es el único exoplaneta que conocemos con anillos similares a los de Saturno. De hecho, tiene un enorme sistema, 200 veces más grande que los anillos de Saturno. Se compone de más de 30 anillos, cada uno con decenas de millones de kilómetros de diámetro. También hay espacios entre los anillos, lo que significa que podría haber algunos satélites interesantes a su alrededor, también conocidos como exolunas. Si este Super Saturno pudiera intercambiar su lugar con el Saturno normal, sus anillos dominarían completamente nuestro cielo. Podrías mirar hacia arriba y verlos sin problemas. La vista sería asombrosa ya que parecerían mucho más grandes que una luna llena. Los científicos han hallado miles de planetas fuera de nuestro sistema solar.
Algunos son tan densos como el acero, mientras que otros son ligeros y están llenos de aire. Y también tenemos al planeta de agua GJ1214b, un mundo lleno de vapor, más grande que la Tierra pero más pequeño que Urano, a 40 años luz de nosotros, en la constelación de Ofiuco. Se trata de un planeta acuoso rodeado de una atmósfera gruesa. Su diámetro es 2,7 veces más grande que el de la Tierra y es casi 7 veces más pesado. Es probable que haya nacido lejos de su estrella, en un lugar donde había mucho hielo, y que haya migrado más tarde a donde se encuentra hoy. La temperatura de su superficie es de 230 grados Celsius, demasiado caliente como para recibir la vida en la Tierra. También tiene mucha menos roca y mucha más agua que nosotros. Imagina un planeta sin tierra y con océanos interminables por toda la superficie. Las presiones y temperaturas altas formarían cosas como superfluidos o hielo caliente, materias exóticas que no podemos hallar en nuestro planeta. Gliese 436b es un exoplaneta del tamaño de Neptuno, a 30 años luz de la Tierra, en la constelación de Leo. Da la vuelta alrededor de su estrella en un poco más de 2 días. Este planeta desafía las leyes de la física. Orbita en torno a su estrella, Gliese 436, que es más pequeña, más fría y menos luminosa que el Sol, a una distancia 15 veces más corta que la de Mercurio y el propio Sol. Ahora, cuando pensamos en hielo solemos imaginar un cubo congelado, tal vez en un vaso de jugo, pero este planeta tiene una superficie de hielo, a pesar de que su temperatura es de 526 grados Celsius, muy superior al punto de derretimiento. Sin embargo, el hielo permanece sólido y ardiente. Esto ocurre debido a una gravedad muy fuerte que comprime el vapor de agua de la atmósfera y lo transforma en hielo sólido. La presión no permite que el hielo se derrita, por más caliente que sea la superficie. Ahora, imagina que te encuentras en un planeta misterioso y que de pronto comienza a llover zafiros y rubíes. En la constelación de Cygnus, HAT-P7b, un gigante gaseoso 16 veces más grande que la Tierra y a 1000 años luz de distancia, tiene un clima bastante específico y tormentas violentas. Los rubíes y los zafiros aparecen por todo el planeta cuando llueve. Y en la atmósfera de la cara nocturna del planeta se encuentra una elevada cantidad de corindón. El corindón es la materia prima de ciertas piedras preciosas, como los zafiros y rubíes. Las nubes de corindón ofrecen una vista asombrosa. El planeta está plagado de vientos severos, que a menudo se transforman en tormentas poderosas y empujan enormes masas de estas nubes por todo el planeta. Si bien es inhabitable, sería genial viajar allí y recoger algunas cuantas gemas. De todas maneras, el clima es bastante violento y las temperaturas superan los 2500 grados Celsius. En comparación, Venus, el planeta más caliente de nuestro sistema solar, solo llega a los 500 grados Celsius. Si observas la inmensidad del espacio, podrás ver un hermoso punto azul en medio de la oscuridad infinita. Se trata de HD 189733b, un exoplaneta a 63 años luz de nosotros en la constelación de Vulpecula. Pero es mucho más grande y caliente que la Tierra. Tiene un tamaño cercano al de Júpiter y completa una vuelta alrededor de su estrella en solo 2,2 días terrestres. Esa órbita es tan corta que es probable que este planeta esté acoplado por mareas. Eso significa que siempre le muestra la misma cara a su estrella, así como la Luna solo le muestra una cara a la Tierra. El clima es de locos. Los vientos alcanzan los 8700 kilómetros por hora, 7 veces la velocidad del sonido. Y el viento más rápido de la Tierra solo ha alcanzado la marca de 370 kilómetros por hora. Pero las cosas se ponen más interesantes. La lluvia no se compone de agua, sino de vidrio fundido. Las nubes están hechas de átomos y partículas de silicato. Se trata de un elemento clave que le da al planeta su color azul cobalto, a diferencia de la Tierra, que obtiene su color gracias a los océanos. La Tierra solía ser púrpura. Actualmente, si la observas desde el espacio, podrás ver mucho verde. Este verde que hallamos en la naturaleza es el producto de la fotosíntesis, el proceso en el que las plantas transforman la energía proveniente del sol en la energía que necesitan para vivir y producir el oxígeno que necesitamos. El componente principal de este proceso, y lo que les da a las plantas su color, es un pigmento llamado clorofila. Hace mucho tiempo, en lugar de ella, existía una molécula llamada retinol. Sus pigmentos absorben las luces amarillas y verdes y las transforman en luces rojas y azules, así que la Tierra era más púrpura. También tenemos un planeta rosado mucho más lejos de nosotros, GJ504b, en la constelación de Virgo. Se trata de un exoplaneta 4 veces más grande que Júpiter y formado recientemente hace unos 160 millones de años. Para que puedas comparar, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Si pudieras viajar allí, verías un planeta increíble que brilla debido al calor de su formación. Todo a su alrededor estaría cubierto de magenta.
hemos descubierto a Kepler 22b, un pequeño exoplaneta en la constelación de Cygnus. ¿No te parece nada impresionante? Bueno, en realidad es una gran noticia. Este es el primer planeta ubicado en la zona habitable encontrado por el telescopio Kepler. En otras palabras, puede haber agua en él, y si hay agua, puede haber vida. Kepler 22b puede convertirse potencialmente en nuestro nuevo hogar. Entonces echémosle un vistazo más de cerca. En realidad, descubrir nuevos planetas no es nada fácil. No todos se pueden ver a través de nuestros geniales telescopios, incluso el todopoderoso Hubble. A veces las estrellas son tan pequeñas y tenues que es muy difícil encontrarlas en un mapa. Lo mismo sucedió con Kepler 22. En tales casos, los científicos tienen que usar un método especial. Primero, toman un montón de fotos de la estrella en diferentes periodos. Luego, las miran y piensan, ¿hay puntos oscuros en esta estrella en alguna parte? Y si encuentran uno, entonces puede ser un planeta. Estas fotos nos ayudan a descubrir algunas cosas muy importantes, como, en primer lugar, este planeta existe. En segundo, este es su tamaño, radio y proximidad a la estrella. Y, finalmente, ¿podremos vivir allí? Ahora sabemos que Kepler 22b es muy similar a nuestro planeta y podría convertirse potencialmente en una segunda Tierra. Y también está muy cerca de nosotros, a solo 635 años luz de distancia. Sí, es algo bastante considerable, pero esta es una de las opciones más cercanas. Kepler 22, la estrella de Kepler 22b, es una enana amarilla. Es muy similar a nuestro Sol. El mismo tamaño, el mismo radio, e incluso la edad es casi la misma, 4.000 millones de años. La diferencia está solo en la luminosidad. Es aproximadamente un 20% más tenue que el Sol, entonces no importa cuánto fuerces la vista, no verás esta estrella en el cielo nocturno. El planeta Kepler 22b es unas 2,4 veces más grande que nuestra Tierra, y eso es bastante bueno. Más radio significa más agua potencial y espacio para vivir, aunque ir de una ciudad a otra llevaría un tiempo. Da miedo incluso imaginar un vuelo en avión de 3 días. No sabemos la masa exacta de este planeta, pero los científicos creen que es mayor que la de la Tierra. De hecho, la masa de Kepler 22b puede ser hasta 36 veces mayor que la de nuestro planeta. ¿Qué significa? Una gravedad fuerte. Si el planeta es 36 veces más pesado que la Tierra, entonces la gravedad será unas 6 veces más fuerte. ¿Apenas puedes levantar 9 kilogramos de papas? Prueba con 54, sin mencionar que tú mismo podrías volverte mucho más pesado en ese planeta. Tendrías que esforzarte bastante solo para caminar. Tendrías que convertirte literalmente en un culturista solo para poder hacer las tareas cotidianas. Y lo peor es que, con tanta gravedad, sería increíblemente difícil para las plantas sobrevivir allí. Necesitan al menos un poco de libertad para levantarse del suelo. Y ni hablar de los animales. Nuestros perros y gatos tendrían que convertirse en pequeñas bolas de músculo para sobrevivir allí. Pero si este planeta tiene sus propios animales u otros habitantes, podemos imaginar aproximadamente cómo se verán. Probablemente tengan muchas patas para facilitar el movimiento. No deben ser muy altos, pero sí tendrán mucha masa y serán extremadamente fuertes. Arañas gigantes musculosas. Podría ser peor, supongo. La buena noticia es que toda esta información no está confirmada. Si tenemos mucha suerte y la gravedad allí resulta ser solo un poco más fuerte que la de la Tierra, entonces, por supuesto, será mucho más fácil vivir allí. Lo otro que sabemos sobre Kepler 22b es que está un 15% más cerca de su estrella que nosotros del Sol. Si Kepler 22b existiera en nuestro sistema solar, estaría ubicado en algún lugar entre la Tierra y Venus. ¿Significa eso que todos nos vamos a quemar? No, tonto. Como mencioné antes, la estrella Kepler 22 es bastante fría, solo unos 5.538 grados Celsius. Y es por eso por lo que podemos suponer que las temperaturas en Kepler 22b serán más o menos las mismas que tenemos en la Tierra. Bueno, si el planeta gira alrededor de su estrella de la misma manera que la Tierra lo hace alrededor del Sol. En realidad no estamos seguros. Kepler 22b puede girar alrededor de su estrella de costado, como por ejemplo Urano. ¿Qué? ¿No sabías que Urano está acostado de lado? Además, mira sus anillos. Y sí, Urano también tiene anillos como Saturno, pero son verticales. Y el universo es verdaderamente un lugar misterioso. Entonces, si Kepler 22b es algo así, el clima en el planeta será, por decirlo suavemente, no muy bueno. Los inviernos increíblemente fríos estarán seguidos por veranos muy calurosos, y al igual que con los planetas bloqueados por mareas, podríamos vivir más o menos cómodamente solo en el estrecho pedazo de tierra entre estos dos lados. Esperemos que no sea así y el planeta gire con normalidad. Pero no es tan malo. Estudios mostraron que puede haber un océano en Kepler 22b.
Ya sabes que agua significa vida, pero en este caso también es una gran ventaja porque un planeta cubierto por un océano siempre tiene temperaturas más estables. El agua absorbe parte del calor y lo distribuye uniformemente por todo el planeta. Las partes calientes se enfrían y las heladas se calientan. Por cierto, eso es exactamente lo que sucedió a la Tierra hace miles de millones de años. Cuando nuestro planeta comenzó a tener sus primeros charcos, nuestra amada Luna ayudó a que estos se extendieran por todo el planeta. Gracias a esto, el horror ardiente que solía ser nuestra Tierra se convirtió en esta linda bolita llena de vida. Entonces, si Kepler 22b tiene agua, pero no atmósfera, los científicos creen que la temperatura promedio podría ser de cerca de menos 11 grados Celsius. Pero si también tiene una atmósfera similar a la de la Tierra, entonces la temperatura podría alcanzar los 22 grados Celsius, y eso sería genial. Finalmente, un año allí dura 290 días terrestres, unos 9 meses. El planeta no tiene satélites naturales, por lo que lamentablemente tendríamos que despedirnos de la hermosa vista de una luna. Por el lado bueno, probablemente podríamos ver el Sol como una pequeña estrella distante. Podríamos admirarlo en el cielo nocturno, recordando nuestro hogar, sin escondernos de las arañas gigantes. Y esto es todo lo que sabemos por el momento. Desafortunadamente, es bastante difícil explorar estos planetas, así que hay muchos datos muy importantes que no conocemos. Por ejemplo, ¿qué tipo de planeta es de todos modos? Sí, nos falta la información más importante sobre Kepler 22b. No sabemos si es rocoso o no, y si no, entonces toda la información mencionada anteriormente no significa nada. Puede resultar ser un planeta gaseoso o uno cubierto de gas, pero con un núcleo sólido como Neptuno, o un mundo acuático cubierto por un océano gigante. En este caso, lo mejor sería que fuera un planeta de agua. Entonces, al menos podríamos construir algún tipo de ciudad submarina allí. Podríamos filtrar el agua y comer pescado, hasta que evolucionemos en una especie anfibia. ¿Cuenta siquiera como evolución si volvemos a nuestras raíces? Los científicos, sin embargo, creen que Kepler 22b puede resultar ser similar a Neptuno. Algunos astrónomos incluso han asignado al planeta a una categoría de mini Neptunos. Sí, esta es una categoría planetaria de verdad. Sin embargo, esto no ha sido probado todavía. Pero incluso si, afortunadamente para nosotros, Kepler 22b resulta ser un planeta rocoso, todavía no sabemos cómo es la atmósfera allí. ¿Tiene una? ¿Y si resulta ser algo así como la de Venus, que es más tóxica que tu ex? Entonces tendríamos que cavar muy profundo bajo tierra para sobrevivir en este planeta. Y luego tendríamos que encontrar una fuente de calor, porque haría bastante frío bajo tierra. Sí, esperemos que este no sea el caso. Hay muchas posibilidades con Kepler 22b. Hasta el momento no tenemos una respuesta clara, pero esperemos que los científicos la encuentren antes de que subamos a las primeras personas a los transbordadores y las enviemos a conquistar Kepler 22b. Sería incómodo si resultara ser un planeta gaseoso o algo así.